Buenos días a todos. Estamos iniciando el tercer y último día del Centro Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada con un programa muy nutrido de conferencias, paneles y ponencias. Realmente estamos muy contentos de volver a recibir a colegas de diferentes lugares. Esta mañana tenemos al querido amigo José Luis Ramírez Luengo, quien nos estará compartiendo una conferencia muy interesante, y luego continuaremos con un programa lleno de temas interesantes, importantes sobre biopolítica, sobre derechos de las lenguas indígenas, sobre las lenguas extranjeras y otras temáticas. Así que por favor quédense con nosotros y para compartir y estar aquí en este tercer y último día. Muchas gracias. Adelante, Esther. Y buenos días a todos. Y como adelantó la doctora Valentina Canese, tenemos de nuevo a el doctor José Luis Ramírez Luengo, ¿cómo se llama? Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a la vez académico correspondiente de varias academias de la lengua, la mexicana, la ecuatoriana, la hondureña y la guatemalteca. En este caso nos presentará algunas reflexiones en esta ponencia o conferencia más bien denominada Unas fronteras poco claras, problemas y reflexiones sobre la división dialectal del español americano. Bienvenido, José Luis. Pues muchísimas gracias de nuevo por soportarme, más allá de la semana pasada o hace ya 10 días allá en Paraguay. Pues estoy muy feliz de volver, así sea virtualmente, a Paraguay. Quiero agradecer al Compla que haya contado otra vez conmigo, y créanme que estoy muy feliz hablando de un tema que, guarda relación con varias cuestiones. Guarda relación precisamente con la tarea docente que yo desarrollaba hasta el año pasado en la Universidad Complutense, donde discutía con mis alumnos estas temáticas, y sobre todo guarda relación con, si quieren, cierta frustración personal ante la situación que encontramos o que les voy a querer exponer, que es precisamente la existencia de unas fronteras poco claras, porque mi idea es exponerles desde un punto de vista historiográfico todas las reflexiones y todas, o muchas, no todas, algunas de las propuestas que ha habido sobre la clasificación dialectal del español de América. Siempre digo que una charla que trate esta temática podría denominarse perfectamente la historia de un fracaso o la historia de unas dudas, porque como van a ver, lo que nos vamos a enfrentar es a propuestas que todavía no terminan por organizar bien el español de América, pero precisamente por eso me parece que es importante trabajarlas. Déjenme comenzar, si el PowerPoint me lo permite, listo. Déjenme comenzar diciéndoles algo, y es que esta temática obviamente es una temática importante y es una temática muy relevante, y eso se ve en el hecho de que ya desde muy pronto, desde el mismo siglo XIX y con más desarrollo durante el siglo XX, hayan aparecido propuestas de división dialectal del español de América. Es decir, es una cuestión analizada desde muy pronto, y además una cuestión a la que se dan soluciones muy dispares, porque lo que vamos a ver es que no todos los investigadores están de acuerdo ni en las zonas dialectales ni en aquellos criterios que se tienen que aplicar para establecerlas. Y me parece que este es el punto fundamental, el punto que más nos interesa desde el punto de vista teórico y metodológico. Es decir, ¿cuál es el problema que lleva a que no seamos capaces de crear una clasificación dialectal del español de América? Y creo, y estoy adelantando lo que será la conclusión de toda esta charla, recuerden la historia de un fracaso, creo que el problema está en la falta de argumentación de los criterios seleccionados. Es decir, ¿por qué los criterios que van a seleccionar los diversos autores son los que corresponden para hacer una división dialectal? O incluso más, ¿cuáles tienen que ser los rasgos o qué tiene que tener un fenómeno para que se pueda considerar un índice dialectal de la suficiente importancia como para crear estas divisiones? Por tanto, fíjense que más que las propuestas en sí, lo que me interesa es discutir esta base, es decir, qué es lo que hace que un fenómeno dialectal sea importante para crear divisiones. Este es el gran problema, pero por supuesto hay otros problemas. Les voy a apuntar simplemente
tres que van a aparecer, o dos más bien, que van a aparecer de forma constante a lo largo de toda la charla. Por un lado, el desconocimiento de algunas zonas del continente, es decir, es muy difícil clasificar dialectalmente las hablas de América cuando no conocemos en profundidad las hablas de América. Qué sé yo, hablando de esta temática, ¿verdad? Y en Paraguay les dije, es muy difícil saber a qué zona dialectal corresponde el Chaco paraguayo, cuando en realidad no tenemos una descripción del español del Chaco paraguayo. Viendo que está nuestra querida Joana desde Caracas, es muy difícil clasificar las hablas de Venezuela si no tenemos una descripción profunda de, por ejemplo, todo el español de los llanos venezolanos o de la zona del delta Macuro. De manera que hasta que no tengamos esta visión completa del español de América, siempre vamos a tener problemas en cuanto a la clasificación dialectal. El otro gran problema va a ser cómo incorporar lo social, porque obviamente estamos hablando de dialectología, pero sabemos que en estos momentos de lo que hay que hablar y lo que hay que trabajar es la cuestión de la sociodialectología. Y la pregunta de cómo integrar lo social en la clasificación dialectal, o mejor, la necesidad de integrarlo, vamos a ver que nos van a suponer nuevos problemas a los que me voy a referir de una forma muy rápida. Como esta charla pretende ser sobre todo una revisión historiográfica, fíjense que voy a aportar pocos conceptos propios, más allá de una propuesta de clasificación dialectal mía muy incipiente. En todo caso, me parece, repito, que es interesante conocer lo que se ha dicho y sobre todo detectar los problemas de estas clasificaciones para poder ver de qué forma nos enfrentamos a ello. Respecto a la clasificación de las clasificaciones, se pueden establecer dos grandes grupos. Aquellas que se basan en isoglosas, que son las primeras y que vamos a ver que son las más habituales, es decir, aquellas que lo que hacen es distribuir ciertos fenómenos y establecer fronteras lingüísticas, estas isoglosas, y otras, también muy interesantes, que se basan en otros criterios que intentan abordar el problema desde otro punto de vista diferente y que me van a interesar precisamente por lo que tienen de novedoso y por lo que tienen de exploración de caminos que quizá nos puedan dar en algún momento alguna solución. Quiero comenzar con una primera revisión histórica y quiero comenzar con las dos propuestas más antiguas. No sé si decir dos propuestas, porque como ven, la primera es la de Armas y Céspedes, de 1882, que establece lo que él llama cuatro lenguas. Tenemos que entender el contexto, y el contexto es la famosa discusión de finales del siglo XIX, sobre la fragmentación del español de América, la idea de si el español de América va a acabar como el latín dividido en múltiples idiomas, y esta discusión en Cuervo, por un lado, diciendo que no, que esta cuestión, pues, en fin, es una cuestión lejana, ¿verdad? Ocurrirá, pero es lejana. Y el español en Varela, el escritor Juan Varela, diciendo que sí, que el español se va a dividir. Dentro de esta polémica, que es una polémica realmente fascinante, aparece o se debe enclavar la obra de Armas y Céspedes, que dice que el español de América se dividirá en cuatro lenguas. Él señala cuatro lenguas. Una que denomina Caribe, otra que aúna México y Centroamérica, una que denomina Buenos Aires y otra, Pacífico llama, que dice se puede dividir en dos. Una norte, que sería, entiendo, Perú, Ecuador y quizá Venezuela, y quizá Colombia, perdón, y otra que sería Chile. Fíjense cómo ya comienza a aparecer Chile como zona dialectal aparte, que eso quizás sea una constante dentro de todas las clasificaciones dialectales. En todo caso, no nos podemos tomar demasiado en serio esta clasificación dialectal porque Armas y Céspedes no da cuáles son los criterios. Es decir, parece que es una cuestión bastante intuitiva que le sirve para dividir de esta manera el español de América, pero no establece cuáles son los criterios. Y repito, no establece los criterios porque probablemente él no quería establecer una división dialectal. A él lo que le interesa es incorporarse o discutir esta famosa polémica sobre la fragmentación del español. En todo caso, fíjense cómo ya en el siglo XIX se están planteando algunos autores de qué forma podemos clasificar las hablas americanas, si este es un primer intento. Pero lo cierto es que el primer intento, si quieren, científicamente más fundado, se debe a Enrique Zureña, ¿no? Al gran Pedro Enrique Zureña, que en 1921 lo que hace es establecer en un trabajo sobre el español de América, observaciones sobre el español de América,
publicado en la Revista de Filología Española, lo que hace es establecer una primera clasificación dialectal del español de América. Hace muchas cosas en ese estudio, pero una de las cosas que hace es establecer la división dialectal, que él entiende que tiene que partir de la influencia de las lenguas indígenas en el léxico, la influencia de las lenguas amerindias. Y entonces lo que establece son 5 grandes zonas. Una zona que engloba México, el sur de Estados Unidos y Centroamérica, donde dice que pesa la influencia del náhuatl. Otra zona que lo que unifica es las Antillas, Venezuela y las costas atlánticas de Colombia, donde dice que la influencia es el lucayo, una de estas, las lenguas antillanas, ¿verdad? Otra zona que serían todas las zonas andinas que se extienden desde Venezuela hasta Chile, donde la influencia se debe, o la influencia fundamental es el quichua. Chile, otra vez como zona aparte, con lo que él denomina araucano en ese momento, el mapudungún. Y después una última zona que sería Argentina, Uruguay, Paraguay y el oriente de Bolivia, que tiene como influencia el guaraní. Es muy interesante la idea de que hable del oriente de Bolivia, porque vamos a ver que es una de esas zonas que se tienen bastante poco en cuenta a la hora de clasificar dialectalmente. Y uno de los grandes problemas va a ser dónde ubicamos, en algunas clasificaciones al menos, el oriente de Bolivia. Obviamente, fíjense que esto es un avance, es una primera clasificación del español de América y es muy loable y hay que reconocer el mérito que tiene, partiendo sobre todo del contexto y del conocimiento que había en la época, pero aparecen ciertos problemas. ¿Qué problemas pueden aparecer? En primer lugar, no explica Enriquez Ureña por qué el criterio fundamental para dividir dialectalmente el español de América tiene que ser la presencia de indigenismos, porque este es el criterio. Por otro lado, claro, la forma en la que influyen los indigenismos es discutible. Por ejemplo, dice que en el caso de Argentina la influencia fundamental es el guaraní. Yo me pregunto hasta qué punto no podemos considerar la influencia quichua en el español de la Argentina, sabiendo que los quichoísmos son muchísimos y son muy abundantes en el español de la Argentina. O mejor, quizá deberíamos preguntarnos de qué Argentina está hablando Enriquez Ureña cuando plantea esta cuestión, porque obviamente la influencia guaraní no es aplicable a toda la Argentina. Luego tenemos el otro problema que es las zonas que no aparecen en la clasificación. Fíjense que, por ejemplo, habla de las zonas andinas de Venezuela a Chile, por tanto, atravesando Colombia, pero claro, hay muchas zonas en Colombia que no son zona andina y que no son costas atlánticas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el Chocó, con el Pacífico colombiano? De acuerdo con esta clasificación, no estaría en ninguna zona dialectal, o con los llanos, ¿verdad? Entonces, los llanos colombianos. Entonces, fíjense cómo en realidad su clasificación dialectal no cubre todas las zonas, o si quieren, todas las variedades del español americano. Y por otro lado, hay otro gran problema, y es que al utilizar un criterio único y tan general, el resultado son unas zonas muy heterogéneas en sí mismas. Piensen el español de Argentina, Uruguay, Paraguay y el oriente de Bolivia, con unas variaciones enormes, o el español de México, sur de Estados Unidos y Centroamérica. Es decir, Enriquez Ureña, que lo que quiere con este trabajo es criticar la idea que había en la época en España de la homogeneidad del español americano, lo que hace es caer en aquello que quiere criticar, ¿verdad? Y está estableciendo también unas zonas que son tremendamente heterogéneas. Entonces, fíjense cómo en realidad, pues eso es un problema. Y quería señalar estas cuestiones porque aquí aparecen los dos grandes problemas que se van a repetir a lo largo de todas las clasificaciones o de casi todas las clasificaciones dialectales. Por un lado, el problema de no justificar los criterios, en el caso de don Pedro Enríquez Ureña, ¿por qué? Los préstamos indígenas, es lo fundamental. Y por otro lado, el establecimiento de zonas en realidad multidialectales o polidialectales, que ciertamente coinciden en ciertos rasgos, pero se diferencian en otros. Dos problemas que, como ven, están tremendamente relacionados y para los que habrá que dar una respuesta. Dos problemas que van a aparecer de forma prácticamente general en todas las clasificaciones. Más allá de Enríquez Ureña, José Pedro Rona en el año 64 y en pleno auge del estructuralismo se empeña también o quiere desarrollar también una clasificación dialectal. Él parte de una forma precisamente estructuralista como era. Él parte de 4 fenómenos que dice son bien conocidos en su distribución en la época. Y parte de 2 fenómenos fónicos y 2 fenómenos morfosintácticos. Fíjense, los tienen ahí en el punto A. Como criterios fónicos, el yeísmo y el reilamiento. Es decir, más allá del yeísmo, cuál es la realización fonética de este elemento palatal.
Y desde el punto de vista morfosintáctico, dos fenómenos, el voseo y la morfología que tiene ese voseo. Es decir, vos cantás, tenés, vivís, como puede ser en Argentina, cantáis, tenéis, vivís, como puede ser en Maracaibo, o cantáis, tenéis, vivís, como puede ser en Chile o en zonas de Bolivia. Esas son las clasificaciones, aplica la clasificación y el resultado son esas 16 zonas que no voy a leer, que tienen ahí indicadas, esas 16 zonas dialectales, a las que él se ve obligado a añadir algunas áreas mixtas, que dice, donde el contacto del español con otras lenguas produce la aparición de nuevas variedades dialectales. Esas áreas mixtas serían el sur de Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, por la influencia del inglés, la frontera uruguaya, Concepción Paraguay y parte de Misiones por la influencia del portugués, y Santiago del Estero por la influencia del quichua. Fíjense que obviamente esta clasificación supone un avance respecto a Enríquez Ureña, porque se basa ya sí en isoglosas bien marcadas, o digamos que relativamente bien marcadas, que son específicas, además explicitan cuáles son estas, pero también presenta problemas. Y presenta problemas, bueno, uno de los problemas que presenta obviamente es el sesgo y el conocimiento del autor. Obviamente José Pedro Rona ha seleccionado como rasgos divisorios, lo que hacemos todos, por otra parte, aquellos rasgos que, si me permiten decirlo así, le gustan o le interesan. Recuerden que su tesis doctoral trataba sobre el voseo, por tanto no sorprende que uno de los rasgos seleccionados sea el voseo. Y por otro lado, son rasgos que sirven muy bien para algunas zonas del continente, obviamente para el área rioplatense. Él era uruguayo, o al menos vivía en Uruguay, había nacido en Europa, pero quizá no son tan prácticas, por ejemplo, para el español mexicano, donde el reglamiento o el voseo y la morfología verbal, pues obviamente no están presentes, y por tanto quedamos que lo que caracteriza al español de México, según esta clasificación dialectal, es que es yeísta, como tantas otras zonas. Por tanto, fíjense cómo, por un lado, tenemos estos problemas que les he señalado, tenemos más problemas, cosa que no es achacable a Rona, pero, por ejemplo, algunos de sus datos son erróneos. Por ejemplo, él habla de una pequeña zona de México, del estado de Veracruz, la zona de Orizaba, como una zona de yeísmo reilado, porque se consideraba en esa época, o había informaciones sobre cierto yeísmo reilado en Orizaba que Lope Blanch demuestra que no existe. Entonces, fíjense cómo también sus datos son erróneos y por tanto su clasificación es errónea. Fíjense también, quizá un problema más fundamental, la subordinación de unos fenómenos a otros. Por ejemplo, yo solo puedo hablar de la morfología verbal del voseo en aquellas variedades que son voseantes. Esto quiere decir que México, como les decía, se organizaría a partir, en todo caso, de 3 criterios: es yeísta, no es reilado y no tiene voseo, mientras que otras zonas dialectales se caracterizarían por 4 fenómenos. Entonces, bueno, como les digo, pues esos son algunos de los problemas. De nuevo estamos, creo yo, ante criterios mal seleccionados que dan como resultado áreas muy dispares internamente. ¿Qué tienen en común? O mejor, obviamente tienen rasgos en común: el centro norte de México, las Antillas, las costas de Venezuela y Colombia y el este de Panamá. Tienen algunos rasgos en común, los que él ha seleccionado, pero a su vez son hablas tan sumamente dispares que considerarlas una única zona dialectal me lleva a preguntar de nuevo cuáles tienen que ser los fenómenos que sirvan para organizar un área dialectal. Eso por un lado. Y luego está el problema de las zonas mixtas. Claro, las zonas mixtas, dice él, que son aquellos en los que la influencia del inglés, la influencia del contacto de lenguas es muy marcado. Y mi pregunta es, ¿por qué Cuba está en las áreas mixtas? Ciertamente podemos pensar que el inglés influye tanto en Cuba como para considerarlo un área mixta. ¿Por qué no está Yucatán, donde la influencia del maya es realmente notable? ¿O por qué no está Paraguay, obviamente, donde la influencia del guaraní es fundamental? ¿Por qué sí que está Santiago del Estero, con un dialecto, una variedad que obviamente tiene mucha influencia quichua, pero no está la Sierra del Ecuador, donde hay una variedad tremendamente influida por el quichua, probablemente incluso más que Santiago del Estero? Fíjense que no queda claro, y en todo caso parece que estas áreas mixtas de nuevo guardan relación con los propios intereses del investigador, más que con un planteamiento, si quieren, objetivo de cómo podrían clasificarse las zonas.
Si pasamos ahora a Zamora Muné, como ven, en fin, bueno, voy seleccionando algunas. Tendría que hablar de Resnik, pero voy a saltarme algunos precisamente para no robar demasiado tiempo ni abusar de la paciencia de ustedes. Otra clasificación interesante es la de Zamora Muné. Zamora Muné, en este trabajo que publica en el año 80, en una revista que en el número de 79-80, selecciona tres fenómenos que considera, y es cita suya, de dimensión continental y característicamente americanos, que van a ser el gloseo, la pronunciación, bien como velar o bien como aspirada, del fonema velar, es decir, jamón versus jamón, y la realización de la S implosiva, como sibilante o como aspirada, las casas versus las casas. Esto le permite establecer las 9 zonas dialectales que tienen ahí en el punto B y que de nuevo no voy a leer, pero de nuevo nos plantea diversos problemas, o creo yo que diversos problemas. El primero es un problema de tipo, si quieren, teórico, o no sé si decir teórico o metodológico, en todo caso conceptual, que es por qué estos fenómenos que él señala son característicamente americanos. Obviamente el boxeo se entiende, ¿verdad? Es únicamente americano. Pero ¿por qué la pronunciación velar o aspirada es característicamente americana cuando ambas variedades existen en España? ¿Por qué la realización de la S implosiva va a ser característicamente americana cuando es un rasgo dialectal del español, ¿no? Que produce esta fractura dialectal entre consonantismo fuerte con ese sibilante, como sería mi dialecto, o la inspiración de la S, como es, por ejemplo, el español paraguayo o el español argentino, dado que estoy acá en Buenos Aires. Fíjense que en realidad no queda claro por qué son, de nuevo, estos los fenómenos importantes para establecer una clasificación dialectal y no otros. Y luego hay otro problema, y es que, si se fijan, esta clasificación a partir de estos tres fenómenos determina que, por ejemplo, su zona 1, la zona 1 de Zamora Muné, Antillas, costa este de México, este de Panamá, etc., y la zona 6, costa de Perú, excepto el sur, coinciden en los mismos rasgos. No vocean, pronuncian la velar, bueno, este elemento, este fonema aspirado, y aspiran la S. Y mi pregunta es, ¿por qué, si estos rasgos son los que te sirven para crear divisiones dialectales, dos áreas que comparten estos mismos rasgos son dos zonas dialectales y no son la misma? Bueno, obviamente esto nos lleva a un problema que es precisamente el que les decía, que quizá con tres rasgos es difícil establecer zonas dialectales y en todo caso, bueno, pues que la aplicación no es del todo correcta. De acuerdo con estos criterios, si estos criterios son los que establecen las zonas dialectales, la costa del Perú tiene que ir con toda la otra cuestión. Hay un tema más, y es que cuando establecen zonas dialectales, los autores les gusta o tienen cierta tendencia a que las zonas sean, ¿cómo diría?, estén unificadas, es decir, una zona dialectal tiene que tener contacto entre sí misma, ¿no? Entonces, fíjense que toda la zona 1 tiene ese contacto, la zona 6 no. Mi pregunta es, ¿por qué esto tiene que ser así? En fin, son cuestiones que les dejo ahí para que podamos debatir si es que llegamos al debate. Ya saben que hablo mucho. Y pido, por favor, a los coordinadores que me corten cuando consideren necesario, Estela. Otra de las clasificaciones bastante más moderna es la de Ana María Escobar. Ana María Escobar parte, si quieren, de las cuestiones previas y lo que hace es establecer una clasificación dialectal con dos criterios diferentes. Por un lado, con criterios de tipo fónico, de nuevo, la pronunciación de la S implosiva, la pronunciación de la vibrante implosiva y la ausencia de yeísmo, ausencia versus presencia, y además fenómenos léxicos, la contribución de las lenguas indígenas, perdón. Fíjense cómo está uniendo rasgos que aparecían en Zamora Muné con este primer argumento de Enríquez Ureña. Y esto lo que le permite establecer es, por un lado, una división dialectal en zonas, esas 6 zonas que tienen allá, de nuevo Chile otra vez aparte, ¿verdad?, como variedad peculiar. Y después le permite hablar de la influencia léxica. Y dice que el arahuaco va a influir en el Caribe, el náhuatl y el maya en México, el quichua y el aymara en los Andes, el guaraní y el mapudungun en Argentina, el guaraní en Paraguay, etcétera, etcétera. Pero claro,
una vez más volvemos a los problemas de siempre, o incluso a más problemas que en otras ocasiones. En primer lugar, vuelvo a la misma idea, y perdonen que me repita, ¿por qué estos fenómenos fónicos y no otros? ¿Por qué tienen que ser estos los que clasifiquen dialectalmente el español de América y no otros? Por otro lado, a mí me causa cierta sorpresa, quizá porque, bueno, pues tengo una especial relación con Centroamérica, eh, la distribución de los fenómenos. Fíjense que, por ejemplo, aparece esta zona 2, que es el español mexicano y centroamericano, como una única zona dialectal, pero, por ejemplo, con el fenómeno de la aspiración de la S, México no, en general, no aspira a la S, ¿verdad? Las casas, mientras que zonas de Centroamérica, como puede ser Honduras, Nicaragua y El Salvador, especialmente Nicaragua, tiene unas tasas de aspiración de la S altísimas. Si un rasgo de división dialectal es la pronunciación de la S, ¿cómo es que se agrupan en la misma zona dialectal variedades que presentan comportamientos contrarios? La verdad, eso a mí no me queda demasiado. Aquí también está la cuestión de lo social. Pues fíjense que en el caso de la pronunciación de la vibrante, el español mexicano aparece como una zona mexicano y centroamericano, como una zona dialectal, pero en el caso de México y Centroamérica tenemos prácticamente todas las posibilidades de vibrante del español. Tenemos la R alveolar, tenemos la R asibilada, ¿verdad?, en ciertas zonas de México, y tenemos la R de Costa Rica. Entonces, de nuevo, ¿por qué hablas que presentan diferencia en un rasgo que consideramos fundamental para establecer la división dialectal pertenecen a la misma zona dialectal? Fíjense, ya que he hablado de la R asibilada, que en el caso de México, esto lo estudió hace muchos años Pedro Martín Butragueño y Yolanda Lastra, existe una distribución social de la realización de las vibrantes R versus R, o mejor, vibrante simple, cantar, cantar. Si esta pronunciación de la vibrante es un rasgo dialectal, ¿qué hacemos con lo social? De nuevo, estaríamos ante un problema. Y de nuevo está también la simplificación de la distribución léxica. Claro, decir que el guaraní y el mapudungún influyen en Argentina es verdad, obviamente mucho más el guaraní que el mapudungún, pero también el quichua, sin embargo, no está presente, de manera que no queda claro tampoco qué pesa más, lo fónico o lo léxico, o son dos clasificaciones diferentes que hay que solapar. La verdad es que no queda demasiado claro. Y por otro lado, de nuevo, nos encontramos con zonas que quedan fuera de la clasificación. Vuelvo al Chocó colombiano, que no está dentro de ninguna de esas 6 zonas dialectales, o, por ejemplo, el caso de las costas del Ecuador, que tampoco están en estas zonas dialectales. Por tanto, fíjense cómo presentan problemas. Desde una perspectiva diferente, Philippe Kozak lo que va a hacer va a aplicar un criterio que él denomina etnolingüístico. Él parte de una idea también discutible, que es que la mayor parte de la población hispanoamericana es eminentemente rural, hoy obviamente no, en los años 80 quizá, yo tengo la impresión de que tampoco, pero en todo caso parte de esa idea y a partir de esta idea determina que el criterio fundamental para dividir dialectalmente el español de América tiene que ser la denominación que se aplica al hombre del campo, a las personas rurales. Ese va a ser el gran criterio. Revisa múltiples diccionarios, hace una revisión lexicográfica muy exhaustiva, obtiene 184 unidades léxicas que sirven para referirse al campesino o nombres peyorativos para el hombre del campo o nombres especializados para diversas tareas campesinas y con esas establece 4 zonas dialectales. Esta primera zona 1, que va de Estados Unidos hasta Ecuador, que utiliza los términos charro y llanero, la zona 2, andina, y el norte de Chile, que utiliza chacarero o paisano, la zona 3, Chile, que utiliza guaso, y la zona 4, Argentina, Uruguay, Paraguay, que utiliza gaucho. Pero de nuevo nos encontramos ante problemas de tipo metodológico. En primer lugar, si las divisiones dialectales, primero, ¿por qué? Si hay 184 palabras referidas a el hombre de campo, las que establecen divisiones dialectales son estas específicamente y no las demás. ¿Por qué campirano, estanciero, jíbaro, sabanero no crean zonas dialectales, pero sí las crean charro, llanero, chacarero, paisano? Obviamente habría que explicarlo y no queda explicitado en el trabajo. ¿Por qué aquellas zonas que utilizan 2 voces
son una zona dialectal y no son dos. Es decir, si en la zona 1 se utiliza charro y llanero, no podríamos dividir esto en dos zonas diferentes, una zona 1 que utilice charro y una zona 2 que utilice llanero. Tampoco queda claro. Y después, obviamente, aquí hay una clara debilidad teórica. No podemos clasificar el español de América a partir de la distribución dialectal de un único concepto, porque lo que está haciendo el autor no es clasificar el español de América, es dar un mapa léxico de una unidad léxica, de una unidad, ¿no? Si yo decidiera que la división va a ser nombre de pequeña legumbre, ¿verdad? Que en España llamamos alubia o habichuelo o judía, pues en América las zonas dialectales serían otras, ¿no? Con frijol, frejol, frisol, poroto y demás. Fíjense, por tanto, que en realidad hay una clara debilidad teórica respecto a dividir el español de América a partir de un concepto. Es muy interesante algo que él hace, que es utilizar el léxico para clasificar dialectalmente el español de América, pero obviamente no podemos partir de un único concepto. Tendremos que partir de una muestra léxica lo suficientemente amplia como para poder clasificar dialectalmente el español americano. Es decir, tendríamos que partir, por ejemplo, de lo que está haciendo el proyecto Barilex, a partir de la variación del léxico en español, no solo en América, a partir de muchos conceptos que nos permitirían establecer esta división. Y deberíamos discutir además qué conceptos tienen que ser los adecuados. Eso me parece que también da lugar a discusiones muy interesantes. Hasta aquí, por tanto, las clasificaciones basadas en isoglosas. Hay otras clasificaciones, como les dije, que no se basan en isoglosas. Es decir, que lo que hacen es, estos autores apelan a factores diferentes como forma de superar las dificultades que existen en las propuestas anteriores. Fíjense que si las propuestas anteriores se centraban claramente en la dialectología, ahora vamos a tener unas propuestas que parten de otras disciplinas lingüísticas o que parten de otros principios para establecer esta clasificación dialectal. Y la primera de ellas, y es una clasificación tremendamente interesante, es la de Canfield, que en el año 81 lo que hace es aplicar argumentos históricos para establecer la división dialectal del español de América. Y créanme que en mi caso, como historiador de la lengua que soy, me parece que la apelación a lo histórico, no sé si puede ser el criterio fundamental, pero obviamente va a ser un criterio explicativo fundamental, ¿sí? Un criterio que explique por qué las zonas son las que son. Por tanto, me gusta mucho la idea de apelar a lo histórico para hacer la clasificación dialectal, pero van a ver cómo también Canfield presenta problemas. Para él, como digo, se basa en un criterio histórico y es el que tienen ahí. El factor fundamental para el desarrollo de diferencias dialectales es el acceso durante el periodo 1500-1800 a los cambios fónicos, se refiere, que tienen lugar en Andalucía. Es decir, él dice, el español de América se puede clasificar de acuerdo con su coincidencia con el español de Andalucía de diversos momentos. Él habla en realidad de la influencia del español de Andalucía y dice, en algunas zonas el español de Andalucía que influye es el de 1550 y por eso tiene ciertos rasgos y eso crea una zona dialectal. En otras zonas el que influye es el de 1650 y en otras zonas el que influye es el de 1750. Y por eso con la evolución del español fónico, la evolución fónica del español de Andalucía. Esto le permite establecer tres grandes zonas. La zona 1550, que es la que tienen ahí, si se fijan, que se caracteriza por tener un consonantismo conservador, semejante al mío. Una zona de 1650, que se caracteriza por tener un consonantismo innovador, pero levemente innovador, o si quieren, parcialmente innovador, que sería un consonantismo débil, pero un consonantismo débil moderado, que sería el de 1650, y las zonas de 1750 que tienen un consonantismo débil, pues si quieren, más amplio, ¿verdad? Más avanzado, que serían las que tienen ahí. En principio, fíjense que es interesante porque supone una diferencia radical respecto a las zonas anteriores, ¿verdad? Y parece que esta idea de lo histórico pues es también muy interesante, pero de nuevo encontramos problemas. Partamos de algo y repito, la idea de incorporar lo histórico a la clasificación dialectal para mí es de gran interés, pero en esta clasificación, o mejor, esta clasificación se basa en tres ideas problemáticas. Primera idea problemática, los datos sobre la evolución del español de Andalucía. Es decir, él considera que la creación, o mejor, que el español de Andalucía, tal y como lo conocemos
hoy, o los españoles de Andalucía, tal y como los conocemos hoy, terminan por cristalizar en 1750. Los grandes rasgos fónicos del español de Andalucía son del siglo XVIII, son unos rasgos tardíos, mientras que en el siglo XVI el español de Andalucía era semejante al español del centro-norte peninsular. Esto parte obviamente del conocimiento que había sobre la historia del andaluz o de las hablas andaluzas en 1980, pero hoy sabemos que estas cronologías son cronologías erróneas. A partir del libro de 1993 de Frago, Historia de las hablas andaluzas, sabemos que en realidad los rasgos fónicos que caracterizan a Andalucía existían por lo menos desde el siglo XV. Por tanto, si yo estoy organizando mi clasificación dialectal de América a partir de la evolución del español de Andalucía, y esta evolución del español de Andalucía que yo tengo es errónea, obviamente todos mis datos son erróneos y por eso pues, no es aceptable esta primera cuestión. Hay otros problemas y uno de estos problemas es de tipo teórico. Canfield supone que aquellas zonas que quedan aisladas en un momento concreto no sufren cambios fónicos. Dice, todas estas zonas de 1550 llega un español de 1550 con unos rasgos fónicos concretos y no sufre ningún cambio. Pero nosotros sabemos que las zonas aisladas también sufren procesos de cambio fónico. Es más, muchas veces el propio aislamiento produce cambios fónicos. De manera que esta idea de las zonas van quedando aisladas o se van manteniendo aparte, al margen del andaluz, y esto hace que se mantengan tal cual, sin modificaciones, pues no es cierta. Y eso sería un problema de índole histórica. Hay también un problema de índole lingüística. Hay un problema también de índole histórico, que es la cuestión de estas zonas. Es decir, nosotros sabemos con datos históricos en la mano que en 1550, a ver cómo digo esto, Canfield se basa en la llegada, dice, a México llegan andaluces en 1550 que llevan este español y este español se mantiene, pero sabemos que a México también llegaron andaluces en 1650, en 1750, en 1800, en cualquier momento de la historia. Por tanto, fíjense que los datos de contacto del español de Andalucía con el español, con ciertas zonas americanas, tampoco son correctas porque sabemos que la emigración andaluza se extiende a lo largo del tiempo en todas estas zonas. De manera que sí, es cierto que los datos históricos son fundamentales para poder crear una clasificación del español de América, pero parece difícil que el único factor que explique la clasificación del español de América sea, o que el factor de dialectalización del español de América sea el contacto, al menos con el andaluz. Por tanto, incorporemos datos históricos, pero quizá este dato histórico específico no es el fundamental para establecer esta clasificación del español americano. Paso a otras clasificaciones, a la de Gutiérrez Rexach. Quiero decir que en realidad esta clasificación aparece en un manual de introducción a los estudios hispánicos, sobre todo pensado para el público norteamericano. Quiero decir que quizá esos factores explican la clasificación. Y quizá que incluso la justifiquen. Yo simplemente se la voy a plantear a ustedes y les voy a presentar los problemas. Él establece 6 zonas dialectales, sin criterios explícitos, es decir, no señala cuáles son los criterios. Él dice, la división del español de América se produce en estas 6 zonas. Repito, estamos hablando de un manual pensado para un público estudiante, quizás lícito, pero ciertamente cuando uno quiere decir, bueno, esta clasificación en qué se basa, pues no podemos decirlo porque no aparecen esos criterios. Fíjense que las zonas que establece son zonas dispares, porque algunas zonas se establecen a partir de rasgos, si quieren, no sé si decir, históricos o culturales. Por ejemplo, cuando habla de la zona antillana caribeña, que ciertamente es un criterio de tipo histórico y cultural, o cuando habla del español andino, ¿verdad? Y otras, sin embargo, se establecen a partir de criterios, no sé si decir, políticos o nacionales, cuando habla de Chile, Río de la Plata y Paraguay, o Colombia y Venezuela, está hablando de países. Y esto va a dar lugar a problemas. Por un lado, ya decía, uno de los grandes problemas es el hecho de que no aparezcan los criterios, de manera que es difícil discutirle su clasificación si no sabemos en qué se basa. Pero el otro gran problema es esta alternancia de criterios nacionales y culturales, que hace que una vez más haya ciertas zonas que no estén en ninguno de los grupos. Vuelvo a el español Camba, el español del oriente de Bolivia. Fíjense que obviamente no pertenece a la zona 4, español andino, porque el español del oriente de Bolivia no es andino, o habría que definir cómo entiende el español andino, pero en principio no es andino.
Pero como no hay ninguna zona dialectal que sea Bolivia, tampoco cae en ninguna otra. Por tanto, no está en la 4, pero tampoco está en ninguna de las otras. De manera que el español del oriente de Bolivia, en este caso, quedaría fuera del análisis. Por tanto, fíjense cómo esta cuestión pues, es otro problema. Y luego está el problema de las zonas nacionales. Nosotros sabemos que los países americanos son siempre o prácticamente siempre dialectales. Fíjense que, claro, eso se ve muy claramente en el caso de Colombia. Cuando tenemos el criterio Colombia y Venezuela, una zona absolutamente heterogénea lingüísticamente, el autor se ve obligado a subdividirla en Colombia por un lado y Venezuela por otro. Y dentro de esta división se ve obligado a dividirla de nuevo en tierras altas y tierras bajas, ¿no? Entonces, si una zona dialectal es Colombia y Venezuela, pero tengo que subdividirla en, por un lado Colombia y por otro Venezuela, y luego tengo que subdividir Colombia y Venezuela en zonas parciales o zonas regionales, ¿verdad?, de tierras altas y tierras bajas, mi pregunta es, ¿por qué consideramos que Colombia y Venezuela es una zona dialectal? Obviamente no. De manera que fíjense cómo también tenemos una serie de problemas. Es decir, estas zonas pueden ser prácticas ante un estudiante para que entienda más o menos, a grandes rasgos pueden servir, ¿no?, a partir de ciertos fenómenos, pero claramente no describen cuál es la realidad dialectal del continente. Y frente a todas estas propuestas está Miguel Ángel Quesada Pacheco en un trabajo de 2014 que decide dividir el español de América desde la dialectología perceptual, es decir, desde las opiniones que tienen los propios hablantes acerca de los parecidos y las zonas dialectales. Lo que él hace es preguntar a los hablantes de a los hablantes que entrevista de las capitales de los diversos países americanos, 3 países en los que se hable como él. 3 países en los que se hable como él. Y a partir de estas respuestas lo que establece son las zonas dialectales que tienen ahí, ¿sí? Una zona que sería México y Centroamérica, sin Panamá, otra que sería el Caribe insular y continental, otra que sería la región andina, el cono sur, ¿sí? 4 grandes zonas dialectales. Propuesta muy interesante, pero que desde mi punto de vista también tiene algunos problemas. Primer problema es que al basarse en la opinión de los hablantes, se está basando en su mayor o menor conocimiento de las variedades. Y bueno, habrá algunos informantes que tengan un gran conocimiento, pero otros no. Es decir, quizá un español mexicano, o sea, un hablante mexicano promedio, pues no sepa cómo es el español de Guatemala o cómo es el español de Honduras, de manera que sus respuestas se basan o están mediatizadas por su propio conocimiento y por sus propios prejuicios, ¿sí? Por sus propios prejuicios o estereotipos. Por otro lado, fíjense que los datos se toman con hablantes de la capital y esto para algunos países es especialmente complicado. Obviamente, si a un hablante de Buenos Aires le preguntas quién habla como ellos, te va a decir que Uruguay. Pero quizás si se lo preguntas a un hablante de Salta, te va a decir que quien habla como ellos es Bolivia. O si se lo preguntas a un hablante de Misiones y de Corrientes, te va a decir que quien habla como ellos es Paraguay. De manera que centrar la encuesta en las capitales te lleva a que los datos no sean datos del país entero, sino los datos de ciertas zonas dialectales. No sé si queda clara la idea. Por tanto, fíjense, esta propuesta es muy interesante porque es una nueva forma de acercarse a la clasificación dialectal y además tomando en cuenta a los hablantes, pero presenta algunos problemas. Y es que, claro, al basarse en la individualidad del hablante, en sus conocimientos, en sus prejuicios, en sus simpatías, en sus parecidos o en su, en su oído, en definitiva, pues puede llevar a una clasificación relativamente discutible. En todo caso, me parece que es una propuesta muy interesante que habría que analizar. Quizá haya que analizar con unas encuestas, con muchos más puntos de encuesta, ¿no? Y bueno, y repito, en el caso de la Argentina, no preguntar solo a porteños, sino preguntar también a correntinos, preguntar a mendocinos, preguntar a salteños, y esto hace que podamos ver estas zonas dialectales de una forma mucho más nítida. Dicho todo esto, parece claro que uno de los grandes problemas, y desde mi punto de vista el problema teóricamente más relevante, es la arbitrariedad en la selección de los criterios clasificatorios. Es decir,
lo que hacen los autores es elegir subjetivamente aquellos criterios que les interesan más, les gustan más, les parecen más importantes, pero sin establecer cuál es la lógica que tiene que regir esta selección. Es decir, ¿por qué tienen que ser estos fenómenos y no otros? ¿Cuál es la relación que se da entre estos fenómenos? Es decir, no hay una selección coherente y justificable de los fenómenos que sirven para crear las divisiones dialectales. Yo lo que hice fue establecer, o es lo que yo explicaba a mis alumnos, una propuesta de división con criterios fónicos que quiero pensar que son coherentes y que da lugar a estas 5 variedades, o en realidad estos 5 macrodialectos, utilizando el concepto de Montes Giraldo, porque ciertamente van a ver que son variedades que coinciden en estos rasgos, pero no necesariamente coinciden en otros, ¿sí? Desde lo fónico yo selecciono como rasgos el yeísmo, la aspiración de la S implosiva y la modificación porque son muchos los fenómenos posibles, de la R y la L implosiva. Si quieren, el debilitamiento de R y L implosiva versus no debilitamiento de R y L. Y esto me lleva a establecer unas variedades que yo he llamado conservadoras, responden negativamente a los 3 rasgos, no son yeístas, no aspiran la S y no modifican o debilitan la R y la L implosiva. Unas que son medio conservadoras, porque sí son yeístas, pero no aspiran la S y no modifican la R y la L. Unas medio innovadoras o semi-innovadoras, porque son yeístas y aspiran la S, pero no modifican la R y la L. Unas innovadoras responden positivamente a todos los rasgos. Y unas mixtas que se caracterizan por no presentar yeísmo, pero sí presentar algunos de los otros rasgos. A veces los 2, a veces solamente 1, que son las que tienen ahí. A partir de esto me dirán, bueno, has elegido 3 criterios que a ti te gustan y son tan absolutamente arbitrarios como los de los otros autores. Fíjense que yo creo que no, ¿Por qué? Porque me parece que estos 3 fenómenos responden en última instancia a lo mismo, que es precisamente a procesos históricos de debilitamiento consonántico o de pérdida consonántica, de simplificación consonántica. Es decir, desde un punto de vista histórico, lo que vemos en el español es un proceso de cambio que va de un consonantismo más fuerte a un consonantismo débil, ¿sí? Un consonantismo, si quieren, más conservador, a un consonantismo innovador y además simplificado. Estos fenómenos son 3 fenómenos que muestran esta misma tendencia. Por tanto, fíjense que no son 3 criterios o 3 fenómenos elegidos al azar, sino 3 fenómenos que nos están hablando de un proceso de evolución que se da en el español. Y es más, que se da en el español y que se da también en otras lenguas románicas, de la Romania occidental, por supuesto. Son fenómenos románicos. Piensen que el francés es yeísta, no es que aspire, es que lide todas las S finales, o ha lidido históricamente las S finales hasta llegar a la situación actual, y ha modificado la R y la L, ¿sí? La R directamente ha caído, ¿verdad? Chanté, por más que se escribe una R, históricamente era chanter, o chanter, y lo que hace es perderse, y la L que en muchos casos se modifica en uno, salvar eso B, saltar eso T. Por tanto, fíjense cómo en realidad estos fenómenos no son fenómenos exclusivos del español, son fenómenos románicos, que nos están hablando de tendencias románicas de cambio. Por tanto, me parece que lo que es interesante de esta propuesta, dialectal, es que tiene un fundamento histórico, pero además es un fundamento histórico que nos está hablando de grados de evolución del español, grados de evolución del español. En el fondo, lo que estamos viendo acá, si alguien me pregunta qué diferencia hay entre el español de La Paz, variedad conservadora, y el español de La Habana o de Caracas, variedad innovadora, lo que yo les respondería es que lo que hay son 300 años de evolución lingüística. Es decir, fíjense cómo en este caso la sincronía es un reflejo de la diacronía y lo que tenemos son variedades más conservadoras, más apegadas al pasado histórico y variedades más innovadoras que nos están mostrando la evolución del español. Por tanto, me parece que es interesante esta propuesta, repito, porque los factores no están elegidos al azar, son factores que nos están hablando de una tendencia histórica de cambio y porque en el fondo nos están hablando, pues eso, de esos procesos históricos que se están dando. En este caso podríamos decir que la sincronía nos está reflejando la diacronía. Y además me parecen factores interesantes y esta idea de que la sincronía está reflejando en la diacronía porque lo que vemos con los procesos lingüísticos en marcha, es como unas variedades se van convirtiendo en otras. Por ejemplo, en el caso del español de La Paz o del español del español de La Paz, que sus generaciones más jóvenes está perdiendo la palatal lateral,
es decir, se está volviendo yeísta, estamos viendo como una variedad conservadora se está volviendo semi-conservadora. ¿Sí? En el caso de Costa Rica, que estaríamos en una medio conservadora, me señalaban en agosto que en ciertos grupos sociales y ciertas generaciones más jóvenes están empezando o se puede encontrar ya en ocasiones pues, cierta aspiración de la S, por lo tanto, una variedad semiconservadora se estaría volviendo semi-innovadora. En el caso del Paraguay, donde también se está perdiendo la tal lateral, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito urbano, una variedad mixta se estaría convirtiendo en una variedad medio innovadora. Por tanto, fíjense cómo esta clasificación dialectal también nos sirve para entender los cambios que se están dando y que lo que hacen es modificar un habla de uno de estos grandes modelos a otro de los que tenemos seleccionados. Obviamente no estoy diciendo que esto sea una clasificación dialectal del español de América. Lo que estoy hablando es de que existen ciertos grandes patrones fónicos, yo creo que son estos 5, a los que luego obviamente se deben añadir otros rasgos que sirven para matizar e identificar y dividir subdividir estas zonas, estas hablas. Pero en todo caso, fíjense cómo sí que tenemos estos grandes 5 patrones. Y de nuevo, fíjense que no estoy estableciendo una clasificación dialectal del español de América, sino que estoy estableciendo una clasificación dialectal del nivel fónico. Quiero decir con esto que lo que habría que hacer, creo yo, es pensar qué criterios se pueden aplicar también a la morfosintaxis y al léxico para crear estos grandes patrones y luego intentar superponerlos. Es decir, ver cómo establecer, si quieren, diversas clasificaciones dialectales desde los diversos niveles lingüísticos para luego poder superponerlos y ver unas zonas, si quieren, con una marcada personalidad dialectal y zonas transicionales. Y con esto ya voy a las conclusiones porque, como siempre, me estoy pasando del tiempo. Directamente les comento las conclusiones de una forma muy rápida. Primera conclusión, les decía, historia de un fracaso. Difícil establecimiento de una zonificación dialectal por varias razones, que son las que tienen ahí. La arbitrariedad de los criterios clasificatorios, la selección parcial de criterios, el olvido del factor social y el desconocimiento de la realidad dialectal. No tenemos que obsesionarnos, creo yo, con la clasificación dialectal del español de América. Mejor solucionemos estos problemas teóricos, porque una vez que los hayamos solucionado, la clasificación nos va a parecer sola. Pero necesitamos, en primer lugar, solucionar estos problemas. Tareas para el futuro, establecer unos criterios clasificatorios coherentes y justificados. Yo les he establecido los que para mí son coherentes y justificados desde el punto de vista fónico. Habrá que ver cuáles son en el campo de la morfosintaxis y del léxico. Y luego, frente a esta idea de crear una división única y monolítica, yo creo que lo que hay que hacer es crear diferentes divisiones dialectales para los distintos niveles lingüísticos y superponerlas. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la lengua. La realidad de la lengua nos dice que un habla coincide con otra en rasgos fónicos, pero se diferencia en rasgos léxicos. Por tanto, intentar que coincidan en todo, que se diferencien en todo, es dar una visión falsa, simplificadora de la realidad americana. Frente a las fronteras tajantes, por eso hablaba de fronteras poco claras, yo defiendo la idea de una gradualidad de la dialectalización. Es decir, como les decía antes, probablemente existan zonas dialectalmente muy marcadas, piensen en Buenos Aires y en Santiago de Chile, y lo que vamos a encontrar en el caso de Mendoza probablemente sea una muestra de esta gradualidad, es decir, rasgos en los que coincide con Buenos Aires y rasgos en los que coincide con Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque la realidad lingüística es esta. No son fronteras tajantes que dificultarían la comunicación, por otro lado, sino en realidad una gradualidad que nos lleva de una zona dialectal a otra, pasando por múltiples zonas intermedias. Quizá en vez de establecer fronteras, lo que deberíamos establecer, déjenme hablar, qué sé yo, con colores, sería toda una gama de colores que nos lleva pues desde un amarillo hasta un azul, pasando por una inmensa gama de verdes. Obviamente esto queda menos vistoso en los mapas porque no permite establecer zonas dialectales marcadas, pero me parece que refleja mucho mejor la realidad americana. Por tanto, me parece que tenemos una base teórica, o al menos quiero pensar que hemos detectado los problemas. Ahora lo que nos queda es ponernos a trabajar. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación, por tu reflexión profunda. Aquí tenés aplausos y también citaciones en el chat.
Quisiera saber si podríamos leer esta clasificación que nos presentaste aquí, la tuya, en algún documento ya o lo estás elaborando y como para poder reflexionar ya con tus criterios, con tu teoría más avanzada al respecto. Te confieso que no está publicado y tampoco tenía previsto publicarlo, porque no me atrevo. Es decir, esto era lo que yo explicaba a mis alumnos en clase, pero me parece que todavía quedaría mucho por trabajar y mucho por reflexionar antes de lanzar ahí una propuesta. De manera que, en fin, esto se lo he mostrado porque estamos aquí en familia y bueno, pero no está publicado. Y no sé hasta qué punto es publicable, porque no pasa de ser ciertas ideas y ciertas reflexiones. Obviamente, si a alguien le interesa, yo se lo paso con mucho gusto, pero, en fin, con mucho gusto y con mucha vergüenza, porque me parece que todavía falta mucho por estudiar al respecto. Bien, no, yo creo que es interesante porque estás planteando también una cuestión pensada desde la evolución, ¿verdad? De todo lo que aconteció y de cada propuesta que cada autor fue haciendo según su realidad, según el momento y según su arbitrariedad también, ¿verdad? Entonces, pero está bien esa idea de gradualidad, de ver que no todo es blanco o negro, sino que también hay migración, hay cuestiones históricas, regionales que se van dando y entonces eso da también un panel, no es un panel, sino que un marco bien bastante enriquecedor, ¿sí? Considero eso. Tenemos algunas preguntas, tenemos espacio como para una. Y ahí ya está Valentina que levantó la mano. Bueno, antes que nada, volver a agradecer a José Luis por sus aportes e invitarlo una vez que él sienta que esto va tomando mejor forma desde su criterio, que siempre tiene un lugar en nuestra revista para publicar sus ideas y reflexiones. Así que creo que por lo menos la parte histórica y la problematización de esa parte, quizás dejando un poco abierta la cuestión de la propuesta, sino más bien diciendo, bueno, se podrían tener criterios de estos tipos, ¿verdad? Sin presentar directamente ya la idea. Creo que es valioso, ¿verdad? El análisis histórico de la dialectología americana. Entonces, realmente, si te interesa, si te animas, yo creo que nosotros estaríamos muy contentos de poder compartir eso en nuestra revista. Te agradezco, Valentina. Voy a sentarme a reflexionarlo más y con un poquito de suerte te lo puedo enviar en unos meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy gracias a vos. ¿Alguna consulta por parte de los presentes aquí en la reunión? A ver, en el chat. Como te dije, felicitaciones de la doctora Joana, de la doctora Lirian. Bien, entonces tenemos aquí un grupo selecto y también te vuelvo a agradecer justamente esta ponencia, esta reflexión y como te dijo Valentina, entonces contar con esa documentación, con ese recorrido histórico que has efectuado, que es sustantivo también como para entender y para que otros docentes que están impartiendo clases de dialectología manejen ciertas informaciones y también puedan empezar a pensar de una manera más amplia. Muchísimas gracias, José Luis. Nos vemos el 15 de diciembre y, como siempre, te esperamos el año próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Buenos días, Maisha Papende, Pujarebe, Yuaité. Un gusto enorme verlos a tantos ilustres compañeros, colegas, investigadores. La doctora Valentina Canese, Maisha directora, Celia Godoy, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Está ya la doctora Liliana Paredes, está la doctora Tamara, doctor Wilson, doctora Angélica, y creo que otras personas más. Estela. Bueno, gracias por el espacio. Este panel que se titula Diálogos Políticos sobre Integración Latinoamericana y Caribeña a partir de los aportes de la lingüística aplicada bajo la perspectiva decolonial, transgresora e interdisciplinaria. Le invito a la doctora Liliana Paredes, ella va a estar moderando, ella es una investigadora de Brasil, es en realidad ella boliviana, enseña en Brasil y está estudiando con nosotros traductología en el Instituto de Guimarães. Pues ya no vamos a dejar a Liliana opután de pope muñe piruos a veí roger ore coaucados a veí roñi pirumas. Buenos días a todos. Maesha Babeniko Andurupera, Maesha Nico Boejara, Aguille. Estoy muy honrada por esta oportunidad de poder moderar este panel, el panel número 16, que precisamente está a cargo de los organizadores que son el profesor Miguel Ángel Verón y el profesor Wagner Barros Teixeira. Entonces, dando inicio, podemos comenzar. Buenos días nuevamente a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Yo me voy a presentar, mi nombre es Liliana Paredes Moreno y es un honor para mí darles la bienvenida para moderar este panel número 16. Como ya bien lo mencionó el profesor Boejara Miguel, tiene como título Diálogos Glotopolíticos sobre integración latinoamericana y caribeña. En este espacio exploraremos cómo el lenguaje y las políticas lingüísticas vistas desde una perspectiva transversal y decolonial pueden ser herramientas fundamentales para la integración regional. Contaremos con las exposiciones de destacados especialistas de países como Brasil, Paraguay, Argentina y del Caribe, quienes nos brindarán un panorama diverso y enriquecedor. Voy a explicar un poco cómo será la dinámica de las presentaciones para este panel. Y tendremos la siguiente dinámica. Los presentadores lo harán de forma consecutiva. Les solicito respetuosamente a mis colegas panelistas que sean puntuales, por favor, con su tiempo, para que todos podamos desarrollar nuestras ideas. Al finalizar, se decidió después de la última ponencia, abriremos un espacio único de preguntas y respuestas con todos los expositores. Invitamos al público a escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento y luego se les dará un tiempo respectivo para poder responderles. Voy a hacer una presentación rápida, no detallada, pero rápida de quiénes serán nuestros panelistas el día de hoy. Permítame presentar a nuestros expositores, el profesor Dr. Wagner Barros Teixeira y la profesora Doris Matos. Ambos son investigadores de Brasil con una vasta trayectoria en lingüística aplicada y enseñanza de lengua. Después tendremos a la doctora Angélica Otazú Belgarejo. Ella es de Paraguay, es una experta en estudios del guaraní y de traducción. Posteriormente también tendremos la presencia y la participación de la doctora Mara Glossman, de la Argentina, especialista en análisis de discursos y políticas del lenguaje. Luego tenemos también la presentación del doctor Miguel Ángel Verón, que es de Paraguay. Él es escritor bilingüe, traductor, doctor en lengua guaraní, y quien cerrará posiblemente el ciclo de presentaciones. Y también tenemos la presentación de Marquis Jean-Pierre. Probablemente él está todavía por confirmarnos su presencia porque parece que está en una reunión. Probablemente tengamos su participación. Él es
doctor en la... Tiene un doctorado en educación en la Universidad de Massachusetts y también es profesor actual en la Universidad de Las Bahamas. Esperemos contar con la presencia de Marquis Jean-Pierre y así damos una vista general de quiénes serán nuestros panelistas. Bueno, sin más preámbulos, podemos dar inicio. Se encuentra ya el doctor Wagner y la doctora Doris Matos. ¿Pueden confirmar, por favor? Saludos, Liliana, sí, estoy aquí. ¿Consiguen escucharme? Sí, perfectamente. Voy a probar si consigo aquí un ratito la presentación. Ok. Mientras el doctor Wagner Barros y Teixeira y la doctora Doris Matos se están presentando, voy a hacer una breve presentación del currículo de nuestros panelistas. Comenzaremos con el currículum del doctor Wagner Barros Teixeira. Él es brasileño, doctor en letras neolatinas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Es profesor e investigador en el Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNIL, y docente en el programa de posgraduación en letras de la Universidad Federal del Amazonas, UFAM, en Brasil. Sus investigaciones se vinculan al área de la lingüística aplicada, con enfoque a las políticas lingüísticas, a la enseñanza de lengua y a la formación de profesores en distintos contextos. Por otro lado, la doctora Doris Cristina Vicente da Silva Matos es profesora en lengua española en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Federal de Sergipe, donde imparte clases en los programas de posgrado en letras y en el programa de posgrado profesional en lenguas extranjeras. Es becaria del programa de productividad en investigación del CNPq. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana de México. Es doctora en lenguas y cultura en la Universidad Federal de Bahía. Sus investigaciones se vinculan en el área de lingüística aplicada con énfasis en el lenguaje, la formación docente, el currículo, los materiales didácticos, la decolonialidad y la interculturalidad. Sean bienvenidos a nuestros panelistas y el tiempo es suyo. Roger Bachapá, muchas gracias una vez más. Saludos a cada uno que están aqui, nos acompanham. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. La professora Doris, eu creio que vai estar com nós um pouquinho depois, porque está terminando um tribunal já de avaliação em sua universidade, depois se incorpora ao grupo. Bueno, pensando en la perspectiva temática de este panel, nosotros vamos a hablar un poquito sobre la enseñanza del portugués hacia la integración latinoamericana y caribeña. Son algunas acciones que la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana aquí en Brasil, la UNILA, que está cerquita en una región plural, la voy a presentar ya en un ratito, está promocionando con algunas actividades en conjunto con universidades también latinoamericanas. Aquí es un breve guión de por donde vamos a pasar, entonces paso adelante por el tiempo. Algunas vinculaciones de la problemática. Esta presentación es un recorte de investigación postdoctoral en desarrollo ya en el programa de posgrado en letras de la Federal de Sergipe, en Brasil, que está vinculado al área de lingüística aplicada bajo la perspectiva crítica intercultural. Específicamente vamos a hacer ese recorte para el proyecto que se llama Integração do Brasil com o Caribe por meio de mudanças sociais e comportamentais, análise do impacto do empoderamento linguístico de comunidades haitianas, e buscamos de alguma forma tentar responder a essa proposta, esta pergunta, de que forma as ações integradas da UNILA com instituições caribenhas, em especial a instituição haitiana RIVE Fundación EPO Haití, han contribuido hacia la promoción de la integración latinoamericana y caribeña.
Como base teórica que aporta para todo ese trabajo, tenemos algunos ejes, el eje de políticas lingüísticas, más específicamente el eje de perspectiva glotopolítica. También trabajamos con la perspectiva de social and behavior change, cambios sociales y comportamentales también. La enseñanza de portugués en la perspectiva de enseñar portugués para hablantes de otras lenguas y las perspectivas decoloniales. Un poquito sobre la UNILA, la universidad fue fundada el año 2010, es una universidad muy sui generis aquí en Brasil, fue fundada de manera pública y gratuita como todas las universidades que son públicas en el país, mas ella tiene un carácter internacional. Es una universidad oficialmente bilingüe, portugués y español, entonces eso también es algo bien característico de esta universidad en Brasil. Sin embargo, sabemos que de hecho hay muchas otras lenguas, además de esas dos, presentes en la universidad. Su objetivo principal desde su semilla es contribuir hacia la integración latinoamericana y caribeña a través del conocimiento compartido y la cooperación solidaria entre las naciones. Está ubicada estratégicamente en Foz de Iguazú, una ciudad que está en el oeste del estado de Paraná, una región de fronteras entre Brasil con Argentina, entre Brasil con Paraguay, lo que llamamos aquí de triple frontera, como nos enseña ahí las imágenes. Entonces tenemos una imagen de las cataratas, que son muy famosas, uno de los campi de la UNILA, que es el llamado Jardín Universitario, donde algunos de los cursos de los institutos están ubicados. El mapa que deja bien evidente ahí donde está Foz, Ciudad del Este, Paraguay, Puerto Iguazú, Argentina, y también una foto del campus dentro de la Itaipu. Para entender mejor un poquito el contexto unilero, como llamamos acá, tenemos aquí este mapa de discentes de la universidad, de estudiantes, de dónde vienen los estudiantes de la UNILA. La UNILA tiene como perspectiva la integración, entonces por eso tiene entrada para estudiantes, los que llamamos internacionales. Ese mapa es de la entrada del año pasado, el 2024. Entonces hay estudiantes de muchos países latinoamericanos y caribeños y también de otras partes del mundo, África, Asia y también. Y mayormente tenemos una comunidad muy grande de estudiantes de países como Paraguay, Colombia y Haití. En la última llamada para estudiantes internacionales hubo más o menos 20 y pocos mil que se habían anotado y la gran mayoría de esos estudiantes eran estudiantes que venían de Haití. Entonces, el interés de los estudiantes haitianos, dada la situación actual del país, por desplazarse a estudiar aquí en la UNILA y en Brasil, crece cada vez más. Entonces, esos proyectos también de alguna manera buscan hacer esta integración antes de que ellos puedan llegar aquí a nuestro país. Sobre la enseñanza de lenguas en la UNILA, conocimos un poquito su público y cómo está esa cuestión de las lenguas. Como había dicho antes, la UNILA es una universidad oficialmente bilingüe, tiene su política lingüística institucionalizada, hay un documento actualizado del año 2023 que trata específicamente de eso. La educación en la universidad es bilingüe para la formación de una comunidad plurilingüe intercultural. Entonces las clases se imparten en portugués, en español, en portuñol. Los estudiantes tienen la oportunidad de escribir, defender sus actividades en las dos lenguas también. Hay un ciclo común de estudios que son cursos comunes a todas las carreras de la universidad. A los estudiantes brasileños tienen que tomar algunos cursos de español y los estudiantes internacionales algunos cursos de portugués. Además de eso, hay proyectos desarrollados por diferentes partes de la universidad. Destaco aquí el Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Lengua y Lenguaje e Interculturalidad, el NIELI, al que está vinculado este proyecto del que vamos a hablar. En la UNILA, además de las dos oficiales, español y portugués, hay un montón de lenguas, como había dicho. De hecho, es un espacio plural. Algunas de ellas están ahí: alemán, árabe, coreano, el criollo haitiano,
francés, guaraní, inglés, italiano, yopará, libras, mandarín, el portuñol, el quechua, el ticún, ucraniano, o sea, es realmente, como decimos en Brasil, un caldeirão político, un caldeirão de línguas. Y aquí entro más específicamente en algunas de las experiencias que promocionan la lengua y la cultura brasileñas y de alguna forma también permiten la integración latinoamericana y caribeña. Son acciones desarrolladas desde Brasil con otros países, aquí las Bahamas en el Caribe, así como el Haití y también la Bolivia, en especial con la Unibol Guaraní Pueblos de Tierras Bajas, que es una universidad indígena de aquel país. Entonces, son algunos de los proyectos que hemos desarrollado para promocionar el portugués y de alguna forma también empoderar a las comunidades de esas regiones, de esos países. El recorte específico para el Haití, entonces, integración y empoderamiento de la comunidad haitiana. La idea ya hace algún tiempo, desde el 2024, hay un taller de portugués de cultura brasileña, 120 horas, virtual que se les ofrece. Es un grupo en la etapa virtual, empezó a mediados del 2024, siguió el año 25. Son 35 cursistas que viven en distintas partes de Haití. Y reciben, entonces tienen ese contacto cada semana, 2 veces cada semana virtualmente. Además, hay 2 becarios practicantes de la carrera de letras de la UNILA y una becaria de la maestría de letras de otra institución, la Federal del Amazonas, que también nos ha acompañado. O sea, es un proyecto que además de atender también la comunidad, de alguna forma también funciona como laboratorio de práctica para los estudiantes de la universidad. Y hay, por lo que percibimos, un gran interés de la comunidad por este taller. Hay interés para nuevos grupos, 3 en Haití, en distintas partes del país, y un nuevo en la República Dominicana, país vecino, en la misma isla donde está el Haití, para haitianos que residen en este país. Entonces estamos buscando alternativas para empezar esos nuevos grupos a partir del año entrante. Algunas informaciones a partir de los comunitarios que participan de este proyecto. Entonces, tomamos una de las habilidades lingüísticas discursivas, por ejemplo, como la expresión oral. Antes del taller, la gran mayoría decía que no conseguía expresarse en portugués. Entonces, a partir del contacto con la lengua, 6 meses más o menos, les aplicamos un nuevo cuestionario, algunas nuevas consignas y eso cambió. Entonces, a la gran mayoría cambia y ahí nos podemos ver que dice que ya consigue expresarse con alguna dificultad en portugués en contextos más inmediatos y personales. Y algunos pocos más ya avanzados, más ya consiguen expresarse con más fluidez, sin tanta dificultad. Aquí también en esta tabla, de alguna forma resumimos un poco de sus impresiones. Para ellos, las principales dificultades o los desafíos de este proceso están relacionados con la comprensión auditiva, aspectos gramaticales de la lengua portuguesa y desafíos tecnológicos. El trabajo virtual realmente es bastante desafiador, entonces a veces se corta el internet, se corta energía eléctrica y todo. Tenemos que buscar diferentes alternativas. Expectativas sobre el taller. Les preguntamos eso al comienzo y después, más o menos de 6 meses, y nos comentaron que eso fue prácticamente todos que han sido superadas. La mayoría de los estudiantes no lograba expresarse en portugués, después la mayor parte pasó a expresarse en portugués, especialmente en contextos personales e inmediatos. Eso específicamente solo sobre esa competencia discursiva, claro que hay sobre las demás. Y pensamos sobre contribuciones del taller. Percibimos el desarrollo de aspectos comunicativos y habilidades lingüísticas en la lengua portuguesa, un aporte al interés por la cultura brasileña de forma contrastiva e integradora con la cultura haitiana, de manera más ampliada la cultura caribeña, y también contribuciones para diferentes ámbitos de la vida de sus estudiantes. Eso va hacia también la perspectiva de Social and Behavior Change, propuesta por la UNESCO. Es una perspectiva que a partir de lo individual se va creciendo y transformando lo colectivo, lo familiar, lo comunitario, y por ahí va,
hasta llegar a nivel de políticas más estabilizadas, más concretas, que se puedan implementar también. Por ese proyecto percibimos que además del nivel individual, también y familiar, estamos comenzando con avances a nivel comunitario, buscando desarrollar allá entre las comunidades haitianas también distintos grupos que comienzan a tener más interés también por los cursos. Entonces percibimos que estamos comenzando a fomentar otros niveles en esa perspectiva de social and behavioral change. Siempre me gusta traer las imágenes porque yo creo que por sí dicen mucho también. Entonces, tenemos aquí registros de las actividades. Como había comentado, virtuales. Tuvimos una oportunidad de recibir a algunos haitianos de aquí. El profesor Martí Jean-Pierre, justo que espero que pueda también juntarse con nosotros de aquí, estuvo con nosotros y es quien de alguna forma administra esa institución haitiana, los estudiantes y las actividades que hacemos. Y a modo de últimas palabras, creo que alcanzo el tiempo. Los resultados han enseñado que esta iniciativa constituye una experiencia pedagógica decolonial, en tanto han reconocido la agencia de los sujetos haitianos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y han dejado evidente que con el apoyo de la institución haitiana, la JIVE, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la UNILA, ha contribuido hacia la promoción de la integración regional a partir de la enseñanza del portugués brasileño en esa perspectiva de portugués no lengua uno, portugués para hablantes de otras lenguas, de manera especial también al empoderamiento de comunidades en Haití, aportando algunos cambios sociales y comportamentales en niveles personal, familiar y comunitario en esas comunidades. Hay mucho por hacer, hay muchos desafíos, y aquí realmente solo un pequeño recorte que traemos para el debate común. Las referencias. Muito obrigado. Muchas gracias. Merci un peu, la GRT. Merci beaucoup. Muchas gracias al doctor Wagner por compartir esa valiosa experiencia desde la UNILA. Ahora, cambiando un poco el foco hacia una de nuestras lenguas originarias más emblemáticas, le damos la bienvenida y le damos la palabra a la doctora Angélica Otazú para su presentación Lengua guaraní y traducción contextualizada. La doctora está en contacto con nosotros. Sí, está en el grupo. Ya está de acuerdo. Entonces, mientras la doctora se presenta, para su ponencia, voy a hacer una breve presentación de su currículum y su trayectoria. La doctora Angélica Otazú Melgarejo tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, licenciada en Ciencias Pastoral por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción, profesora en lengua guaraní por el Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Asunción, es investigadora categorizada de CONACYT Paraguay. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es investigadora de la Fundación Igumaraé y de la línea de investigación Historia de la Evangelización de los Guaraníes y la Historia de las Lenguas Autóctonas, particularmente la familia lingüística Tupi-Guaraní. Le damos la bienvenida a la doctora Angélica Otazú y el tiempo es suyo, doctora. Muchísimas gracias. No voy a presentar, solamente voy a hablar. Mi trabajo se titula La lengua guaraní y traducción contextualizada, desafíos terminológicos y competencias traductológicas en contextos especializados. Este trabajo constituye más bien una preocupación y compartir un poco también la experiencia. Estamos aprendiendo, estamos siempre en proceso, en
en Paraguay de aplicar correctamente la traducción, siendo que la escritura, ya había comentado en otros eventos, la escritura empezó en Paraguay desde la traducción y lo que se hacía siempre era traducir pensamientos, ideas, administración política, económica y también la religión desde, desde otras ideas, desde otro punto de vista. Y a pesar de todo, guaraní también está conquistando su espacio y está cada vez más presente con su propia cosmovisión. Por eso yo aquí tengo que los procesos de integración regional en América Latina han estado profundamente marcados por dinámicas lingüísticas que reflejan tanto oportunidades de articulación como también tensiones de exclusión. Que este estudio se describe en ese marco, abordando los desafíos actuales de la traducción al guaraní en diversos contextos, desde la perspectiva lingüística aplicada, pero comprometida con la justicia lingüística y la inclusión intercultural. Dado que el guaraní constituye una lengua estratégica para una vasta población en el Cono Sur, y su incorporación efectiva en espacios de formación y producción de conocimientos representa no solo un acto de reconocimiento cultural, sino también una condición para una integración regional verdaderamente plural. En Paraguay y en la región, las lenguas nativas, por supuesto, juegan un papel preponderante en la articulación de las relaciones, y eso se puede observar en la política lingüística de varios países. Se ha oficializado, por ejemplo, no solo la lengua española, sino además algunas lenguas ancestrales gozan de esa misma categoría, como la lengua guaraní en Paraguay, también en Bolivia y en algunos municipios de Brasil y Argentina. Ya es un reconocimiento a la conformación de los pueblos. De hecho, toda la comunidad debería participar en las decisiones tomadas acerca de la lengua, no solamente el Estado o el gobierno municipal. Y a partir de la teoría glotopolítica, que es una perspectiva crítica para estudiar lo político en el lenguaje y lo lingüístico en lo político, se puede analizar cómo las decisiones políticas, sociales y educativas han configurado el estatus y uso de la lengua guaraní como una lengua estratégica de una vasta población en el Cono Sur. La glotopolítica también ha evolucionado desde su definición inicial en Francia hacia una perspectiva más amplia y crítica en América Latina, gracias al aporte de Elvira Narvaja de Arnaud. La definición francesa de Marsellesi y Gaspin se centraba en las políticas lingüísticas como decisiones sociales y estatales que legitiman o deslegitiman lenguas. Narvaja, sin embargo, amplía el concepto al incluir el papel del lenguaje en la construcción del orden social y en la distribución del poder, lo que convierte a la glotopolítica en una herramienta para analizar desigualdades y procesos de dominación, que es el caso de las lenguas en América Latina. Entonces, el énfasis en la descolonización y la integración regional responde a realidades propias de América Latina, donde las lenguas originarias han sido históricamente subordinadas. Esto marca un giro. La glotopolítica ya no es solo un estudio técnico de planificación lingüística, sino un campo que se vincula con luchas sociales, políticas de reconocimiento y proyectos de integración cultural. Entonces, el lenguaje no es un mero instrumento de comunicación, sino un recurso de poder que organiza jerarquías sociales. Y esto implica que las decisiones sobre qué lengua se enseña, qué lengua se oficializa o se traduce, tienen consecuencias directas en la inclusión o exclusión de comunidades. No se trata solo de traducir palabras, sino de intervenir en la construcción de una
de un orden social más equitativo, donde las lenguas originarias tengan un lugar legítimo en educación, ciencia y también cultura. Y hay que resaltar que los desafíos actuales no son menos. En la traducción al guaraní, en diversos contextos, por ejemplo, desde una perspectiva lingüística aplicada y comprometida con la justicia lingüística y la inclusión intercultural. Aquí, por ejemplo, tenemos que el guaraní se ha reconocido como lengua nacional y después oficial. Y ahí tenemos la política declarativa que está en el papel. En la Constitución de 1967 se reconoce al guaraní como lengua nacional. Y la Constitución de 1992, lo eleva a la categoría de lengua oficial junto con el castellano. Estos actos son simbólicos y de gran valor identitario, pues legitiman una lengua indígena como parte del patrimonio nacional y no solamente patrimonio, también es oficial. Y por otro lado está la política efectiva en la práctica. La oficialidad sabemos que no asegura automáticamente su implementación en ámbitos como educación, justicia, salud y administración pública. En educación empezamos, digamos, inmediatamente, pero después se tuvo que reglamentar para ir aplicando también en la justicia, por ejemplo. Es todo muy nuevo. Persisten, sin embargo, desigualdades. El castellano sigue siendo dominante en documentos oficiales, procesos judiciales y formación académica. Pisamos el umbral de la universidad y tenemos que pasar a hablar solamente castellano. La mayoría de los profesores no hablan en sus clases en guaraní. El guaraní se sigue usando más en la vida cotidiana, en contextos culturales, pero su presencia institucional es todavía limitada a pesar de su oficialización. En la educación y políticas lingüísticas, la inclusión del guaraní en los programas escolares responde obviamente a decisiones estatales que buscan fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad. Por lo menos está en la cabeza de algunas personas. Y aunque la implementación enfrenta desafíos, faltan todavía materiales adecuados. La formación sigue siendo insuficiente también de docentes bilingües y hay tensiones entre variedades de guaraní, el guaraní que se llama académico versus el guaraní popular o el yopará. Esto podemos ver, refleja también lo que Marsellesi y Guespan señalaban, que las políticas deben dialogar con los usuarios reales de la lengua, no solo con las élites académicas y políticas. Y de ahí hablamos de la dimensión social y también económica, que el guaraní ha sido históricamente asociado a sectores rurales y populares, mientras que el castellano se vinculaba al prestigio social y económico. Y esa jerarquización es producto de decisiones políticas y culturales que deslegitimaron el guaraní durante mucho tiempo y es difícil erradicar de la mente de mucha gente, inclusive de los guaraní hablantes, completamente. Hoy la revitalización del guaraní también se conecta con políticas culturales y mediáticas, radios, literatura, música y redes sociales que lo posicionan como lengua viva y moderna. En cuanto a la interculturalidad regional, Paraguay decimos siempre que es el único país de América donde una lengua indígena es hablada mayoritariamente por la población nacional y esto lo convierte en un caso singular de glotopolítica regional. En países vecinos, Argentina, Brasil, Bolivia, entonces el guaraní tiene también presencia, pero con menor reconocimiento oficial. Y las políticas lingüísticas allí muestran cómo la legitimación depende también de decisiones estatales y la presión de los hablantes. Y las claves glotopolíticas para el guaraní, entonces tenemos la participación democrática para que las políticas sean efectivas. Los hablantes deben ser parte de la discusión y decisión, no solo receptores de decretos. Reconocimiento versus práctica, la oficialidad debe traducirse en recursos, formación y espacios reales de uso. En cuanto a la identidad y poder, la lengua no es solo comunicación, es símbolo de pertenencia y también de disputa política. Y en cuanto a la interdisciplinariedad, el guaraní se cruza con temas de justicia social, educación, economía y cultura. En síntesis, las decisiones estatales y sociales legitiman
o limitan el uso de la lengua, y cómo los hablantes conciben su identidad en castellano y guaraní, y cómo la oficialidad debe transformarse en política viva con participación comunitaria. De ahí hablamos de la traducción y creación de neologismos en guaraní, en la contextualización cultural y social. Se entiende que los neologismos deben surgir de realidades locales, por ejemplo, la medicina tradicional, Bojañaná, que tenemos en Paraguay, las prácticas comunitarias y fenómenos sociales propios del país. Es muy importante evitar calcos rígidos. Estamos aprendiendo cada vez más en Paraguay. Antes parece que no teníamos muy en cuenta. Nuestras traducciones eran más bien palabra por palabras. Evitar calcos del castellano o del inglés que no dialogan con la cosmovisión guaraní. Ejemplo, en vez de traducir software, literalmente buscar metáforas que conecten con nociones del teco, el modo de ser, el mapo, actividad, etc. De hecho, se está trabajando. Esto es actualmente, pero encontramos que este intento ya había comenzado hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVIII hay un manuscrito del Manual de Medicina Natural donde se aprecia el esfuerzo de expresar los conocimientos, digamos, nuevos también en guaraní, como el miruá para hablar de una enfermedad viróxica, la viruela, que no es, que vino de otros lados, digamos, y se utilizó una nueva palabra, pero que es más o menos una transfonetización. También encontramos sobre el puerperio, Nita Oyasuene y Apotáramo, encontramos en el manual del siglo XVIII en guaraní, que se trata de evitar el nacimiento prematuro. Hablan de tuca, que es la escarificación para causar sangría, práctica de la sangría. Se supone que es una práctica que trajeron los misioneros. Aquí aparentemente no se practicaba la sangría. Y otras formas de expresar la enfermedad o los síntomas también trataron de decir en guaraní. Por eso ese manual, ese manuscrito es muy interesante como un modelo de transmitir el conocimiento en la lengua y tratar de adaptar. En los diccionarios más modernos sobre medicina encontramos azúcar, por ejemplo, que ya se dice popularmente, diabetes, azúcar en la sangre. En el ámbito jurídico también se va adaptando y es muy importante palabras, términos para explicar el defensor, abogado, que es el moajara, hablar de justicia, que es tecoyoyá, y es una palabra guaraní y también tiene un contenido guaraní, teconsazó para indicar la libertad, etc. Por eso la participación comunitaria es muy importante, involucrar hablantes nativos, maestros rurales, comunicadores populares y jóvenes en la creación de términos. Esto democratiza la glotopolítica y evita que los neologismos sean percibidos como impuestos desde arriba. Sabemos que hay muchos materiales, muchos documentos ya publicados que muchas veces no prosperan, desaparecen, porque no surgió de la gente, de los hablantes. Se está realizando talleres participativos como espacios de validación. Normalmente se pregunta, ¿este término suena natural? ¿Se entiende en la vida cotidiana? Hay gente que sí se toma el tiempo de trabajar con los hablantes. En la diversidad de registro, reconocer la coexistencia del guaraní académico, que es más normativo, y el guaraní popular yopara. Los neologismos deben poder circular en ambos registros, según el ámbito, escuela, medios, comunidad. Ejemplo, en educación técnica se trata de usar un término más formal, pero en radio comunitaria, por ejemplo, se adapta más a la oralidad. Y la traducción interdisciplinaria, traducir textos de áreas como ética, ingeniería, medicina, que ya tenemos en parte,
antropología, pero siempre con un puente intercultural. Se sabe que no basta con trasladar palabras, que hay que adaptar conceptos. Se trata de traducir sostenibilidad, por ejemplo, diciendo que es Tecoponá, que vincula y armoniza también con la forma de hablar de Paraguay. Políticas educativas y mediáticas, es imprescindible incorporar los neologismos en manuales escolares, medios de comunicación y plataformas digitales, y así se legitiman y se vuelven de uso común. Es muy útil la creación de glosarios. De hecho, se está haciendo glosarios bilingües, dinámicos, castellano-guaraní y guaraní-castellano, que se actualiza con aportes de docentes y estudiantes y en grupos de WhatsApp, por ejemplo, de investigadores. Hay riesgos y oportunidades. Riesgos que muchos neologismos quedan en círculos académicos y no permean la vida cotidiana. Y oportunidad que el guaraní se convierta en lengua de ciencia, tecnología y ética, mostrando que no es solo lengua del hogar, sino también del conocimiento global. Por ello, aplicar la estrategia de traducción y neologismo a la realidad de la región implica dialogar con la identidad guaraní, democratizar la creación de términos y garantizar su circulación en educación y medios. De esta manera, también la glotopolítica se convierte en praxis viva. Visibilizar relaciones de poder en la traducción. Desde la perspectiva de la glotopolítica se demuestra que traducir entre guaraní, castellano y lenguajes técnicos no es un acto neutral, sino que está pautado, atravesado por jerarquías. ¿Qué lenguas se considera prestigiosa? ¿Cuál se invisibiliza? ¿Cuál se usa en ámbitos académicos o comunitarios? Y esto ayuda a que los futuros traductores comprendan que su tarea es también política y ética, no solo lingüística. Legitimar lenguas originarias en ámbitos técnicos, la creación de neologismos y traducción de conceptos globales al guaraní expanden el campo de acción de la lengua y la legitiman como vehículo de ciencia, tecnología y ética. Así, los traductores no solo median entre códigos, sino que reivindican también la dignidad epistémica de las lenguas originarias. Hay muchos ejemplos de cómo el guaraní se mueve en el ámbito cotidiano y también en la ciencia últimamente. Y de hecho, aquí tenemos con nosotros personas que están trabajando diariamente en ese ámbito. Se puede dar más ejemplos en informática. De hecho, ya tenemos a Guaratatá también en Facebook. Hay intentos de traducir al guaraní y que los jóvenes, que la gente que utilizan las redes ya están también familiarizados con esos términos. Se ha visto desde la primera evangelización cómo se ha trabajado en crear términos, en crear nuevas terminologías. Estaban constantemente con los neologismos. Creo que de eso no nos vamos a escapar, pero también es importante revitalizar los términos que ya tenemos. En Tecuarandú, por ejemplo, he visto que trabajaban muy bien en la Facultad Cultural Indígena, en Dorados, en la UFYD, porque están estudiando la lingüística y también están trabajando su propia lengua, que en Paraguay todavía nos falta porque no tenemos una licenciatura siquiera en lingüística. Desde ese ámbito podíamos colaborar mucho mejor, pero se valora el trabajo de Guimaraen, también, por supuesto, el Ministerio de Políticas Lingüísticas, que están aportando bastante en este ámbito. Yo creo que ya se me fue el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica, por profundizar en los desafíos de la traducción y la justicia lingüística. Para continuar, nos trasladamos a Argentina de la mano de la doctora Mara Glossman, quien nos hablará sobre las políticas de lenguaje en la Universidad Nacional de Hurlingham. Antes de su ponencia de la doctora Mara, haré una breve
un breve pasaje por su currículo para conocer un poco sobre su trayectoria profesional de la doctora Mara Glosman. Ella es argentina, magíster en análisis del discurso y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Universidad Nacional de Hurlingham, UNAHUR, donde dirige el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Lingüística, LIDEL. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Además, forma parte del equipo de docentes de doctorados en letras de la Universidad Nacional del Litoral, UNL, en Argentina. Participa también del grupo Arquivos de Lengua, GAU, en la Universidad Federal Fluminense, en Brasil. Sus investigaciones analizan políticas del lenguaje desde una perspectiva que articula teoría del discurso y trabajo de archivo. Actualmente se dedica a estudiar políticas del lenguaje en los modelos de ciencia, tecnología y universidad en Latinoamérica. El tiempo es suyo, doctora Mara Glosman. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Liliana. Si no me escuchan bien, me avisan. Así que, ¿por ahora se escucha bien? Sí, está todo bien, doctora. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los colegas y las colegas que están participando también de este panel. Es para mí un honor y también una instancia como escuchábamos recién, de aprendizaje, ¿no? De estar siempre escuchando otras perspectivas, experiencias, modos de pensar la relación entre lenguas y cultura y producción de conocimiento. Así que quería agradecer y quiero agradecer especialmente al profesor Wagner que me invitó. Yo estoy ahora realizando una estancia de intercambio, de cooperación internacional en la UNILA, junto al profesor Wagner, así que también en ese marco es que participo de este panel. Es un intercambio en el marco de la Asociación del Grupo Montevideo, de Universidades del Grupo Montevideo. La universidad en la que yo trabajo, la Universidad Nacional de Hurlingham, está situada en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en particular en una zona que se suele denominar conurbano bonaerense, es decir, que está como rodeando la ciudad de Buenos Aires. Es una zona metropolitana, densamente poblada, que está en la provincia de Buenos Aires, rodeando la capital federal, la capital de Argentina. Dentro de esta universidad, como Liliana tan amablemente me presentó recién, trabajo en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Lingüística. Nosotros dentro del LIDEL, de este laboratorio, tenemos como dos áreas. Esto no lo incluí, pero lo voy a presentar porque creo que es la primera vez que converso con ustedes, así tienen también esa información. Hay un área que está más dedicada al estudio de las lenguas en cuanto a sistemas lingüísticos, gramática, semántica formal. No tenemos en este momento trabajo sobre fonología, también enseñanza de lenguas como lenguas adicionales. Hacemos también trabajos de gramática comparada. Y hay investigadores, investigadoras en formación que trabajan, hacen investigaciones vinculadas al inglés como lengua adicional, al guaraní, variedades de guaraní, y al español también. Y tenemos también otra área de investigación, es un laboratorio dedicado enteramente a la investigación. También hacemos trabajo de transferencia y vinculación tecnológica. La otra área está más vinculada al área precisamente a las líneas de políticas del lenguaje, análisis y estudios del discurso, y también hacemos investigación de archivo para poder relevar políticas sobre las lenguas, sobre el lenguaje, documentación, en fin, distintos tipos de materiales de archivo que nos permiten analizar políticas, debates, tensiones y discursos sobre las lenguas de otras coyunturas históricas, de otros momentos históricos. Entonces, la metodología a veces de investigación de archivo es un método factible, posible, para poder conocer la historia o la historicidad, no solo de una lengua, sino de los discursos metalingüísticos. ¿Qué se dice sobre una lengua? ¿Cuáles fueron las discusiones políticas, las intervenciones políticas? ¿En qué instituciones intervinieron? Entonces, el trabajo de archivo nos permite un poco, yo digo a veces en clase, viajar en el tiempo
y vamos desde, bueno, en este momento no estoy haciendo ese tipo de trabajo, estoy trabajando sí con archivos del siglo XIX, archivos de partes del siglo XX, y también para pensar el presente de modo historizado. Le solicité al profesor Wagner si podía pasar el... Estoy con algunas dificultades de conexión y por eso solicité esto. En particular, en este trabajo, lo que estoy presentando son resultados de un análisis que se centraron, digamos, un análisis que se propuso estudiar dimensiones de políticas del lenguaje dentro de la Universidad Nacional de Burlingame, que es la UNAUR. Eso. Ahora voy a comentar un poco sobre características de la universidad. En particular, el análisis hizo un relevamiento, nosotros ya hicimos ese relevamiento, ya hicimos ese análisis y yo estoy compartiendo algunos resultados parciales para no pasarme con el tiempo, así que va a ser sucinto. Hicimos un relevamiento y un análisis de herramientas, que son documentos, resoluciones, de gestión del área de ciencia y tecnología, que determinan lineamientos, objetivos, sentidos, discursos, funcionamientos, condiciones de trabajo, cuáles son los requisitos también para el desarrollo de investigación, transferencia y desarrollo en el sentido también de innovación científico-tecnológica. Es decir, cuáles son es como el marco institucional reglamentario que determina las orientaciones y los criterios para la formación de investigadoras e investigadores, para las actividades vinculadas con todo lo que son las tareas de ciencia y tecnología y transferencia y vinculación tecnológica, y también para la formación y la producción de resultados, ¿no? de nuestras investigaciones. Ahí organicé esta primera presentación en dos bloques muy breves, una caracterización institucional que incluye no solo qué características y qué condiciones tiene la Universidad Nacional de Burlingame, sino también mencionar sucintamente cuál es el horizonte, el proyecto político institucional que la UNAUR tiene. Considero que eso es sumamente relevante para analizar aspectos vinculados con las políticas del lenguaje. Ahora voy a especificar un poquito más qué entiendo por aspectos vinculados a las políticas del lenguaje en este trabajo. También tenemos en cuenta la historicidad del territorio y del municipio en el cual la universidad se asentó, la población que tiene acceso a la universidad, a esta universidad en particular, no voy a generalizar, es más un estudio de caso, diríamos, y orientaciones en torno al área de ciencia y tecnología, que atañe a las funciones de investigación y desarrollo. Y por otro lado, dimensiones vinculadas con los materiales y el enfoque. En cuanto al enfoque o a las actividades que hicimos un relevamiento de herramientas de gestión, de resoluciones, reglamentaciones, ahora lo voy a listar, y organizamos esos documentos con ciertos criterios de investigación. Son documentos de política institucional, no son documentos de política lingüística en un sentido declarado, sino que son documentos o herramientas de la gestión en ciencia y tecnología en los cuales es posible reconocer e identificar algunas zonas metalingüísticas de los textos, enunciados, artículos, considerandos o algunas partes donde se habla acerca de dimensiones de las lenguas o alguna lengua explícitamente mencionada o dimensiones del lenguaje en un sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros seleccionamos documentos que incluyen reflexiones, consideraciones, orientaciones, determinaciones sobre el lenguaje. Son documentos de política del lenguaje, pues son documentos de política pública de la institución, de la universidad. Y las dimensiones del lenguaje que atañe tienen que ver con prácticas de escritura, prácticas discursivas, modos de circulación del discurso, modos a veces de resguardo de algunos documentos, qué documentos se resguardan y cómo, cuáles son los archivos valiosos y legítimos para una comunidad educativa de educación superior, y también otras dimensiones vinculadas a eso, con prácticas discursivas que atañen al quehacer de ciencia y tecnología.
Entonces reunimos esos documentos, no venían con el título Políticas Lingüísticas o Políticas del Lenguaje, sino que leímos muchos más documentos y de todas las resoluciones que hay, nos centramos específicamente en las que tenían estas características. Y a partir de eso, es a partir de ese corpus constituido para el análisis y en virtud del análisis, que derivamos la identificación de 5 ejes vinculados con las políticas del lenguaje en ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Burlingame. Voy a acelerar un poquito, muy rápidamente. Es una universidad bastante reciente, formalmente se creó en el 2014, es una universidad nacional, pública, gratuita, no arancelada, de la Argentina, como todas las universidades, todas las carreras de grado en Argentina, por ley del 2015, no pueden cobrar arancel en ningún caso, los posgrados sí, los grados no. Está ubicada en Villa Tesey, es una zona con una importante historia industrial, ya desde la década de los 20, incluso yo puse los 30, pero desde antes también, desde los 30 hay un boom industrial, en la década del 90 hay muchas de las industrias que cierran o quedan abandonadas por las políticas neoliberales, y está ubicada en el municipio de Burlingame, y por eso lleva el nombre de Burlingame. El municipio de Burlingame es un municipio que está compuesto por diversas zonas. La zona más central y que tiene como un perfil de un poder adquisitivo mayor es precisamente la que adquirió el nombre del Burlingame Club, que es un club de élites fundado a fines del siglo XIX por inmigrantes de origen anglosajón, de origen británico en particular. Actualmente tiene más de 38.000 estudiantes, porque esta es la cifra que tenía de estudiantes en el 2024, 38.634, ahora hay casi 40.000. Bueno, y tiene una vinculación activa con el tejido social de Burlingame en general y de Villa Tesey en particular. Este es el corpus conformado, no voy a leer todos porque por cuestiones de tiempo quiero pasar más a los ejes que descubrimos analizando o que pudimos derivar analizando este conjunto de documentos. Lo que quería señalar es que el corpus lo conformamos articulando estos documentos, no es que ya venía armado, sino que primero armamos un archivo mucho mayor, un conjunto mucho mayor de todos los documentos vinculados a la Secretaría de Investigación y a la gestión en ciencia y tecnología, y dentro de ese conjunto mucho mayor conformamos un corpus específico en virtud del criterio de identificar adentro de los documentos orientaciones de política del lenguaje, sobre una lengua, sobre más de una lengua o sobre aspectos amplios del lenguaje. Incluye reglamentos, programa de internacionalización de lo que llamamos en la UNAUR vida científica, hay un curso de iniciación en la vida científica para estudiantes de iniciación científica y también becarios de doctorado y docentes también. Hay un reglamento de vida científica que es propio de la universidad, el reglamento del Comité de Bioética, reglamento de instalaciones experimentales y procedimientos normativos para el uso de laboratorios experimentales, resoluciones de creación, perdón, hay algunas erratas de escritura, porque se me desconfiguró un poquitito cuando lo bajé, resoluciones de creación de los laboratorios de investigación y otras resoluciones de cursos que se dictan bajo la gestión de la Secretaría de Investigación. Este es el corpus que conformamos. Dentro de este corpus encontramos 5 ejes en particular. No son ejes previos. Hago un pequeño paréntesis. Cualquier cosa, si estoy cerca del tiempo, por favor, Liliana, avísame, yo no quiero pasarme y me da ese temor. Los ejes que nosotros presentamos acá, digo nosotros porque esto fue un trabajo de análisis que yo coordiné, donde participó también Juan Pedrosa, que es el secretario de investigación, y 2 compañeras que son becarias de doctorado del IDEL. Entonces hubo un trabajo conjunto. Sobre todo en el proceso de trabajo con la conformación del corpus, que fue donde participaron los compañeros secretarios de investigación y las compañeras becarias. Estos 5 ejes que encontramos en el corpus no los habíamos definido anticipadamente. De hecho, hay algunos que ni siquiera se nos habían ocurrido cuando pensábamos en políticas de lenguaje en la universidad. Leíamos bibliografía y antecedentes de estudios sobre políticas lingüísticas, lenguas y políticas del lenguaje en universidades,
y esperábamos encontrar esos aspectos que habíamos leído en la bibliografía, sea de otros países o también de Argentina. Y hubo dimensiones que sí, que fueron comunes a otros estudios previos, y otras dimensiones que se derivaron de lo que nosotros encontramos en el corpus particular de reglamentación, de documentación de ciencia y tecnología de la UNAUR en especial. Los 5 ejes son lenguas e internacionalización de la ciencia. Acá quiero señalar que en la categoría de internacionalización se utiliza mucho en las universidades, pero que nosotros lo tomamos específicamente en relación con producción científica y formación de investigadoras e investigadores. Hay un reglamento y una resolución de la universidad que se llama internacionalización de la ciencia. No es una noción más amplia de internacionalización. Lo que yo predico acá, lo que indico acá, es respecto de esto, de la ciencia. En ese eje, en particular, lo que notamos es que hay un hincapié en la importancia de la formación de investigadores e investigadoras en lenguas adicionales para todo lo que es el personal de investigación, desarrollo e innovación científico-tecnológica, con prioridad en el inglés, pero que no es exclusivo del inglés. También se mencionan otras lenguas y se valora la posibilidad de que se incorporen otras lenguas, sobre todo porque nosotros tenemos un profesorado universitario inglés y parte de nuestra composición, por ejemplo, de nuestro laboratorio, hay profesoras de inglés. Entonces nos van a estudiar inglés como lengua adicional porque enseñan inglés y en ese caso la lengua que tienen que aprender es portugués. Todavía no lo tenemos eso implementado y tienen la posibilidad de elegir otra lengua. El aprendizaje del inglés como lengua adicional para personal de ciencia y tecnología no es optativo. No es individual y no es optativo, es grupal y es obligatorio como parte de los requisitos para tener, por ejemplo, una beca de investigación con sede en la Universidad Nacional de Burlingame. Notamos como segundo eje la institucionalización de algunas áreas, en particular en la creación de laboratorios. Hay 3 que, en un sentido muy amplio del lenguaje, pero que están preocupados por algunas cuestiones del lenguaje, tanto lenguaje natural y lenguas, como lenguajes formales, y en puntos de intersección también. Es algo que la universidad está fomentando, la intersección entre estudios lingüísticos y estudios, por ejemplo, de inteligencia artificial o de computación, y también modelos formales en álgebra y modelos formales, por ejemplo, en lingüística, además de otras intersecciones posibles. También notamos que un eje que, en un sentido muy amplio de políticas del lenguaje, lo incorporamos, que son orientaciones sobre cómo producir resguardo y circulación de discurso y de documentación. La creación de un repositorio digital obligatorio de acceso abierto y normativas de cómo tiene que estar citada la afiliación institucional para que la universidad sea promovida, por ejemplo, en rankings internacionales, y el repositorio digital de acceso abierto para que todo el mundo pueda acceder a la información y también a las publicaciones y a las producciones que realizamos en la universidad. Es decir, hay una obligatoriedad de democratizar el acceso a la producción científica. Formación, el cuarto eje, en prácticas discursivas, en particular sobre escritura en, durante y para la producción de investigación y géneros discursivos científicos. Y un quinto eje, que es un poco singular, que notamos de manera bastante sistemática que en muchas resoluciones había definiciones, es decir, enunciados que definían términos que en realidad son términos muy comunes del área de ciencia y tecnología y que quienes venimos, por ejemplo, estamos más acostumbrados a las instituciones científicas, los conocemos y suelen circular. Bueno, esos términos, no sé, por ejemplo, ¿qué es la comunicación científica? ¿Qué es un artículo? ¿O qué es una patente? Definiciones explícitas y una explicitación de procedimientos en muchos documentos institucionales. De estos 5 ejes, para no robar tiempo ni tomar más tiempo, en la próxima diapositiva voy a pasar directamente a algunos destaques, que creo que se me coló el portugués en esto de destaque, a destacar algunas cuestiones vinculadas con estos 5 ejes y lo reuní con las conclusiones por una cuestión de tiempo. Primera
dimensión a destacar, concepción de ciencia y universidad. Los documentos nos permitieron observar que hay un modelo explícito de investigación que está presentando principios de qué es lo que entiende por investigar y de cuál es el horizonte y la voluntad de la Universidad Nacional de Burlingame de producir investigación. ¿Por qué hacemos investigación? Y cómo, sobre todo, con qué horizonte producimos ciencia y tecnología. Y acá cito una frase que es de uno de los documentos, pero que está repartida de modos reformulados en varias partes del corpus. Habla de la construcción de un conocimiento colectivo, participativo, interdisciplinario, a partir de problemáticas que se identifican como relevantes, no solo para describir y caracterizar la realidad social, sino también para poder actuar y transformarla en un sentido emancipador. Esta es una universidad que tiene esta declaración y que además, bueno, yo trabajo ahí, entonces sé cómo lo practica. Trabajamos mucho por problemas más que por áreas disciplinares y quería compartir esta orientación que es el marco político-pedagógico en relación con la producción científica. Tiene una doble orientación que son altos estándares de sistema científico internacional y la promoción de una cultura científica transversal para toda la comunidad universitaria. Esto tiene consecuencias, esta concepción tiene consecuencias en las dimensiones de políticas del lenguaje, como veremos a continuación. En cuanto a los campos de estudio, también pudimos ver que hay políticas de fomento de la universidad que muestran un interés específico en desarrollar investigaciones vinculadas con el lenguaje. En lingüística, nosotros desarrollamos, como les decía, investigaciones sobre el español, sobre variedades del inglés, porque no hay una sola variedad, sobre variedades del guaraní, hacemos gramática comparada, pero también abordamos estas lenguas y las relaciones entre lenguas desde el punto de vista de las políticas lingüísticas y desde el trabajo de archivo y cómo circulan en la sociedad los discursos e imaginarios sobre las lenguas. Y hay un interés en particular de fomentar un trabajo por problemas vinculados al lenguaje. Estamos empezando a tener reuniones entre lingüística, el programa de inteligencia artificial, o entre lingüística y educación y otras áreas. Y en la última diapositiva, con la que voy a concluir, quiero también destacar otras dos dimensiones. Un principio de accesibilidad que tiene que ver con la obligatoriedad de conformar un repositorio digital de acceso abierto, y por otro lado, que los documentos explicitan definiciones y procedimientos que en general están naturalizados o ausentes, que son términos muy estabilizados en los ámbitos de ciencia y tecnología, pero que al hacerlos, definirlos, explicarlos y hacerlos explícitos, no suponen que quienes ingresan a investigar en iniciación científica o con becas de doctorado ya los conocen. Entonces, los documentos y las resoluciones, al explicar qué son palabras técnicas, cómo funcionan, qué es un paper, qué es una patente, dependiendo de las áreas, qué es la admisión al doctorado, no sé, va explicando distintos pasos y procedimientos que hacen que quien no está o quien no viene de una tradición con estos elementos pueda conocer a qué refieren. Y el último eje tiene que ver con la democratización de la producción científica en varios aspectos. Uno podría discutir esta incorporación del inglés como lengua principal de la internacionalización de la ciencia, pero para varias de las áreas está demostrado que hay un requerimiento de publicación en inglés, en biología, en ciencias médicas, en nanotecnología, y la mayoría de nuestros estudiantes no tienen ninguna experiencia ni itinerario de lengua adicional. En muchos casos hablan guaraní o entienden guaraní, hablan español. Hay una comunidad paraguaya guaraní parlante importante en William Morris, que es una de las zonas de Burlingame, y también hay una comunidad que habla quichua, distintas variedades del español, y hay otras lenguas descendientes de italianos y de portugueses, hay otras lenguas circulando, pero como lengua adicional de producción científica y como lengua adicional aprendida, no traen
ese itinerario. Entonces, la enseñanza del inglés y no es una responsabilidad individual, sino que es responsabilidad de la institución proveerle el conocimiento en inglés para que puedan el día de mañana asistir a un congreso o un evento en inglés o publicar en inglés. Y por último, quería mencionar que hay talleres grupales de escritura epistémica, académica, pero de escritura en general, no son tutorías optativas y no es individual, sino que es obligatorio hacer cursos de escritura para quienes participan del área de investigación, de manera tal que quienes vienen con menos entrenamiento, menos práctica en la escritura, puedan también adquirir ese ejercicio, ese entrenamiento. Así que esto es lo que traje para presentar, es un perfil muy general de los lineamientos que se derivan del análisis de las resoluciones y de los reglamentos de política científica de la universidad en la que trabajo, y espero abrir un debate con esto, de pensar dimensiones de nuestras universidades, de cómo las cuestiones del lenguaje intervienen en nuestro quehacer de ciencia y tecnología, y agradezco muchísimo el espacio para poder conversar. Gracias. Excelente aporte a la doctora Mara, mostrándonos la dimensión concreta de las políticas lingüísticas en el ámbito universitario. Le agradecemos profundamente su participación. Y para finalizar el bloque de presentaciones y cerrando este círculo de reflexiones, le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Verón, que presentará el trabajo Paraguay Ñemocoy Guaraní Castellano, Mamogotuoparejoreína, bilingüismo guaraní castellano paraguayo, Cuobadis. En cuanto el profesor Miguel Ángel se prepara, vamos a hacer una breve visita a su trayectoria profesional. El profesor Miguel Ángel Verón es escritor bilingüe guaraní-castellano. Él es traductor público, docente e investigador, profesor licenciado y magíster y doctor en lengua guaraní, director general del Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos Ubumaraén. Ha sido director de la Dirección General de Planificación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en Paraguay. Es miembro del número de la Academia de la Lengua Guaraní, ganador del 5º Concurso Nacional de Ensayos 2019, organizado por la Secretaría Nacional de Cultura, con un ensayo escrito en guaraní. Él es autor y coautor de 10 libros. Artículos suyos han sido publicados en libros y revistas especializadas en diferentes países como Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, España y Estados Unidos. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Verón y el tiempo es suyo, doctor. Instituto Superior de Lenguas ABI Paraguay Ñenguera Sambujabe. Entonces, un gusto aprender juntos. Agradecimientos sinceros al Instituto Superior de Lenguas, a la doctora Valentina Canesa, una mujer muy trabajadora, a su equipo. Solamente la menciono a ella. También a dedicar a mi amiga, la doctora Celia. Naturalmente también a la Secretaría de Políticas Lingüísticas. La profesora Celia es directora general también ahí. Doctor Wagner, por coordinar juntos este panel. Y también agradecer al doctor Pierre. Qué privilegio está en la reunión de G20 en Sudáfrica como especialista invitado. Y lamentablemente le coincide con ponencia o con trabajo en esa magna reunión. También agradecer a la doctora Doris, la conocí, ella hasta hace poco era presidenta de la Asociación Brasileña de Lingüística Aplicada. Estuvimos ahí con el doctor Wagner hace unos meses en Brasil, en el 14º Congreso de esa organización. Y mi amigo también Jorge Alberto Paredes, le coincide la hora, él es de Bolivia, le coincide la hora, entonces no va a poder estar con nosotros. Saludo a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Y a la doctora Liliana por coordinar esta mesa. Bueno, voy a tratar de respetar ese tiempo, 15 minutos. Quisiera hablar de la situación del bilingüismo paraguayo, guaraní y castellano.
creo que nosotros hemos dado avances sustantivos acá en Paraguay en cuanto al fortalecimiento de ambas lenguas oficiales, en cuanto a la normalización de la lengua guaraní, pero tenemos mucho por recorrer aún. Yo soy uno de los fundadores de Wilmanaen, la Tierra Sin Mal. Hace 20 años hemos creado la fundación y hace 13 años el Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos de Wilmanaen. Tenemos, por ejemplo, una carrera de traductología, y creo que es la primera de Paraguay. Justamente la doctora Liliana está estudiando con nosotros, un privilegio también tenerla ahí como estudiante en esta carrera. Oye, ¿cuál vamos a dejar? ¿Se ve? Sí. Tenemos el Paraguay, para las personas que no sean de este país, añade guaraní, me hay algunas expresiones por lo menos en guaraní. Tenemos dos lenguas oficiales. En realidad el Estado paraguayo es bilingüe. El país como nación somos plurilingües, pluricultural. 19 lenguas indígenas, 19 pueblos. Lamentablemente muchas lenguas indígenas están en situación de silenciamiento, proceso de silenciamiento. Yo sé que se estuvieron hablando también de estas lenguas. Está la lengua de señas paraguaya, están también las comunidades de lenguas de comunidades inmigrantes y las lenguas extranjeras. Solamente a modo de ejemplo, las políticas lingüísticas paraguayas desde la independencia. Lamentablemente, después de la independencia se negó la diversidad lingüística de Paraguay y especialmente el guaraní. En 1811, cuando en Paraguay se independiza, éramos monolingües guaraní, pero el Estado asumió el castellano como única lengua oficial y también el sistema educativo. Recién en el año 1967 se reconoció el guaraní como lengua oficial y en el 92 como lengua oficial. 67 nacional y 92 oficial. Ahí están los artículos de la Constitución del 67, también de 1992. Ahí del 92, artículo 140, habla de que el país es pluricultural, en realidad plurilingüe, que son idiomas oficiales el castellano y el guaraní, y que una ley tiene que reglamentar el uso de ambos. También habla de las lenguas indígenas. Esa ley logramos después de 18 años, en el año 2010, después de muchos años de activismo a propuesta de la sociedad civil, inclusive yo diré en contra del Estado y de la élite paraguaya. Otras normativas, ya en el 92 hay una declaración, una ley que declara obligatoria la enseñanza del guaraní y el castellano en el sistema educativo, esto antes de que se aprobara la Constitución Nacional. Después, en el año 98, 93 también, en el 2007, una conquista muy importante para las lenguas indígenas, la creación de la Dirección General Escolar Indígena dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. Y hablaba recién que en el 2010 logramos la Ley de Lenguas, 2013 yo le llamo la Ley del Inglés, y en el 2020 que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas de Paraguay. Entonces son algunas normativas. Ya el castellano y el guaraní, ¿cómo conviven en Paraguay? El castellano es una lengua muy internacional, muy fuerte. Es la segunda lengua más hablada del mundo. Ahí están algunas informaciones del Instituto Cervantes del año 2019. Y el guaraní, como una lengua indígena, bueno, convive y compite espacio con esta lengua tan fuerte que es el castellano. El guaraní creemos que es utilizado por cerca de 8 a 10 millones de personas entre Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, también la diáspora paraguaya. En Argentina, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Resistencia y otros lugares. Es lengua oficial de Paraguay y Bolivia, como una de las lenguas oficiales también de la provincia de Corrientes, Argentina. Y es la única lengua indígena de América hablada por población no indígena. Esto es muy importante, ese dato. O sea, en Argentina hablan, qué sé yo, hablan argentino, o sea, no son necesariamente pueblos indígenas, también hablan pueblos indígenas. Naturalmente, en Paraguay también, en Brasil también, Bolivia. Lengua oficial por lo menos en papeles de Mercosur y
y un mayor reconocimiento y políticas lingüísticas favorables en Paraguay y en la región hacia esta lengua. La convivencia entre estas lenguas, ya desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, el Paraguay se mantuvo monolingüe guaraní. Acá hay un mito, hay tantos mitos que escuchamos que Paraguay es bilingüe desde el momento que llegaron los españoles y no es así. Imelía dice que hasta el siglo XIX Paraguay era monolingüe, éramos monolingües guaraní. Yo creo que sí. Les pregunté a muchos investigadores, uno de ellos Meliá, un gran maestro que ya se fue, y todos coinciden que en 1811, cuando Paraguay se independiza, probablemente menos del 5% de la población sabía expresarse en castellano y 99,9% en guaraní, entonces éramos monolingües. Pese a ello, en cuanto a las políticas lingüísticas y las relaciones diglósicas, a menos de un año de la independencia de Paraguay, 1812, ya el gobierno, o sea, la Junta Superior Gubernativa estableció que se tenía que buscar la manera de erradicar el guaraní en las escuelas y que la educación fuera solamente en castellano. Esta es la política lingüística modelo francés. Ha existido y existe un conflicto lingüístico debido a la convivencia diglósica a favor del castellano y por causa de políticas lingüísticas neocoloniales. Esto muy poco se habla en Paraguay de este conflicto lingüístico, y hay que reconocer y hay que asumir y hay que buscar maneras de superar. En este momento hay una regresión del guaraní, enseguida voy a mostrar, y un avance del castellano. Me parece a mí que es importante que todos hablemos castellano. Yo en mi caso hablaba solamente guaraní hasta los 17 años. A los 17 años empecé a aprender el castellano, o a hablar por lo menos. El guaraní sufre influencias internas y externas. Internas, esto de excesivos hispanismos, palabras totalmente innecesarias que utilizamos en la lengua. Habló la autora que me precedió en el uso de la palabra, justamente habló de esto, la autora Angélica. Y también el desplazamiento. El castellano, a su vez, el castellano paraguayo, tiene mucha influencia del guaraní, pero más desde el punto de vista pragmático, porque en guaraní tenemos más de cerca de 40 modos verbales y en castellano 2, 3 modos. Entonces, ¿cómo expresar esa abismal diferencia? Y ahí ya planteo hacia dónde vamos. Mogoto payajañaina, mogoto pajoina, guaraní, castellano, Paraguay. Hay Brasil, Argentina, Bolivia, hay Paraguay. El padre Meliá, en un artículo titulado Paraguay multicultural y plurilingüe, dice el Paraguay no se dirige hacia el bilingüismo, sino hacia una gradual sustitución del guaraní, hoy ya no veo todo, por otras lenguas. En ese artículo dice también, de hecho, que en el Paraguay el proclamado bilingüismo, como en tantos países, intenta llevarse a cabo desde la perspectiva del unilingüismo. Y tal como se está llevando a cabo, dice él, la propuesta de bilingüismo en el Paraguay lleva a la extinción del guaraní. El proceso está en plena marcha. Esto sería interesante discutir, debatir, y es un desafío para las academias. Brasil, acá tengo a mano el libro Papeles de la Sociolingüística, está en catalán. En este libro él afirma que en una situación de conflicto, dice él, existen 2 salidas, no existen 3 salidas: normalizar ambas lenguas o la desaparición de una de ellas. Viva clarísima esa idea de Luis Aracil. Un catalán, y Meliá es mallorquín. Paraguayo, naturalmente, pues tantos años en Paraguay. Aquí tengo un cuadro que siempre comparto desde 1952, que tenemos en Paraguay censos. Antes nunca tuvimos censos lingüísticos. A partir del 52, esto se encuentra en un libro de Paimelía. ¿Cómo es que se llama? Bueno, libro de Paimelía. Ahí ustedes ven, en 1950, 52, 40% de la población era monolingüe y cerca del 95% sabía expresarse en guaraní. El monolingüismo castellano, 5%, y
cerca del 60% sabía expresarse en castellano. Esto no varió mucho hasta el año 92. Ustedes ven ahí 1992. 37% se mantenía monolingüe en guaraní, 95% hablaba de la población hablaba guaraní. El monolingüismo castellano subió y el de castellano, no sé qué pasó ahí, según el censo, bajó. No sé. 2002 bajó a 27, ustedes tienen ahí, el guaraní bajó a 27, monolingüismo, el volumen 87% bajó del 95 a 87. 2012 el censo se hizo de tan mala forma, pero inclusive yo estando como director general de planificación lingüística había ido a hablar con el director de censo. Él me había dicho que no nos entregarían porque no son fiables los resultados. No obstante, diario Última Hora, un diario capitalino, publicó un artículo y nombró ese censo que bajó 10%, entonces 77. Y 2022 tuvimos censo, pero todavía no hay resultados, pero según encuestas permanentes de hogares, bajó a 68, pero hay que decir 68 en los hogares. Eso no significa que sea el volumen de hablantes, solamente en los hogares. Y el castellano 67, o sea, en este momento, según ese censo, 70% de la población hablamos guaraní y castellano. Según ese censo, pero en los hogares, eso hay que aclarar. Yo creo que 80% de la población sigue hablando guaraní. Unos datos que publicó la Secretaría de Políticas Lingüísticas conforme a datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Es interesante ahí comparar 1997-98 con el año 2022. Guaraní, 50% de la población aproximadamente en el 97 y baja a 32. Ahí nos dice monolingües, se entiende que habla más preferentemente guaraní. En el 97, 25% de la gente hablaba, la población hablaba guaraní castellano y ahora sube a 34. Y el castellano de 18 a 30. Entonces podemos ver que el uso del bilingüismo es el que crece. Aparentemente el guaraní va decreciendo y el castellano va avanzando. Cuadro comparativo, esto saqué yo de la encuesta permanente de hogares continua, cuadro comparativo años 22, 23 y 24. Castellano y guaraní, ven ahí que va subiendo, de 34 subió a 36 y 38. Guaraní 32, 31, 30, se mantiene ahí cerca de los 30. Castellano 30, 29, 28. Ahí indica que ha bajado. Pero en todos vemos que el bilingüismo guaraní-castellano es el que va avanzando. Mi gran preocupación es esta. Tengo muchas informaciones acerca del bilingüismo, o sea, de la lengua catalana, Cataluña. Pues terminé un doctorado ahí, estoy con mi tesis. En Cataluña, la población catalana a menor edad conoce más. El volumen de hablantes del catalán sube y a mayor de edad baja. Y en Paraguay está pasando lo contrario. A mayor edad, inclusive personas de mi edad, los que superamos ya 50 años, probablemente el 70-80% tenemos el guaraní como lengua materna. Pero los jóvenes y niños de la actualidad son más de lengua materna castellano. O sea, el castellano es la lengua materna mayoritaria de los niños y jóvenes, según otros estudios que se hicieron. Ahí tenemos 2002 y el año 2022. Entonces, ¿cómo baja el niños, niñas de 5 a 9 años? Ahí vemos, solo castellano era 105, acá sube a 109. Y guaraní, solo guaraní era de 235.000, baja a 62. Pero si bajamos, allá vemos que personas de 65 años a más, en el 2002 solo habla guaraní 105.000
y actualmente eso se incrementa. Se entiende que 20 años la población también creció. Se entiende eso, que antes éramos menos, ahora somos más. Entonces, esta es una preocupación que tiene que mover a las personas, a las instituciones que trabajan políticas lingüísticas, especialmente la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Ministerio de Educación y Ciencias, también las instituciones de la sociedad civil como en la academia. ¿Qué hacemos con los niños y qué hacemos en los hogares fundamentalmente? En cuanto a la transmisión intergeneracional, porque hay un problema de corte intergeneracional. Y ahí me planteo, Meliá y Aracil, futuro del bilingüismo guaraní. Repito otra vez ahí lo que dice o decía Meliá, el Paraguay no se dirige hacia el bilingüismo, dice él, sino hacia la gradual sustitución del guaraní por otras lenguas. No en este artículo, sino en otro, dice Meliá, no sabemos si a fines de este siglo XXI si seremos bilingües. Y si seguimos siendo bilingües, dice él, ¿en qué lenguas? Es interesante. Yo no tengo la respuesta, pero es para investigar, es para movernos, es justamente para aplicar la política, la lingüística aplicada. Y ahora sí, esto que en una situación, yo defiendo que hay una situación de conflicto lingüístico latente, un conflicto lingüístico nunca reconocido ni tratado. Y ahora sí dice, hay solamente dos. O normalizamos ambas lenguas o una de ellas desaparece. ¿Por qué tanto cuesta el normalizar ambas lenguas? Para mí hemos avanzado mucho en la revalorización, enseñanza y fomento del guaraní, pero como la enseñanza en las universidades, por ejemplo, pero no es suficiente. La autora Angélica hablaba de mencionaba algunos ejemplos. Hacia el año 2005, hablé con el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad más grande acá de Paraguay. Le dije, decano, en guaraní hay que incorporar guaraní acá en la facultad. Y entró como una materia optativa. Y yo enseñé gratis en esa época. Bueno, después entró ya, siguió siendo optativa, pero ya remunerada. Desde hace 2 años, guaraní es una materia dentro de la currícula, dentro del pensum de la Facultad de Arquitectura. Desde el próximo año se incluye en todas las carreras. Por ejemplo, en la carrera de licenciatura en música, de licenciatura en danza, se incluye la lengua guaraní como materia. Y hablando de glosario, estamos trabajando con los estudiantes y profesores de arquitectura, la carrera de arquitectura, un glosario del área de la construcción. Yo creo que son avances importantes. Una amiga mía trabaja en la universidad, estudia en la Universidad Nacional del Este, y les exigen ya parte del trabajo, escriben en guaraní. Ahora tenemos estos avances, tenemos la Secretaría de Políticas Lingüísticas, hay tantas instituciones que trabajan por la lengua, pero es preocupante que siga bajando el volumen de hablantes de la lengua. Bueno, repito, vamos a ahora. Muchos mitos, decía, fuimos bilingües desde que llegaron los europeos, tenemos el mejor modelo de bilingüismo, que yo no comparto. El Paraguay siempre fue y será bilingüe, tampoco comparto. Hay una resistencia de las élites, para mí, a la democratización política, económica y lingüística, ideología lingüística eurocéntrica, que sobrevalora las lenguas europeas sobre las propias, escasa acción estatal. Por ejemplo, la Secretaría de Políticas Lingüísticas no tiene un plan de normalización del guaraní, y la ley le exige, y es un desafío. Hay que tener en cuenta la mundialización económica. Paraguay también está en un proceso acelerado de urbanización. Guaraní siempre se habló más en el interior. Escasa transmisión intergeneracional, que es lo que más me preocupa a mí. Educación bilingüe, que para mí sigue siendo de transición. Escaso nivel de formación académica y escasa conciencia lingüística también de los activistas, de las instituciones que trabajamos. Y yo digo que el activismo lingüístico, pues nosotros trabajamos activismo lingüístico a favor del guaraní, para mí que estamos con problemas de paradigma. Muchos docentes de guaraní que no transmiten en sus casas su lengua a sus hijos, hijas. A eso le llamo
ese parálisis, como dice Kuhn. Y guaraní y castellano vemos de hacia dónde van, o sea, cuál es el futuro de ambas lenguas o el bilingüismo en paraguayo, y depende mucho de lo que hagamos en este momento en Paraguay. Existen todas las condiciones objetivas, pero sí, en cuanto a las condiciones subjetivas, tenemos dificultades. La oficialidad es muy importante porque ofrece marco de exigibilidad, pero es insuficiente. Existe mayor conciencia, esto reconocemos a pesar del escaso empoderamiento. Hay cierta lealtad o mucha lealtad, de esto habla también Payimeliá. Hay muchas instituciones que se movilizan. Existen instituciones y activismo con nuevos paradigmas, eso hay que reconocer, como el Ñandutí, que está impulsando la política lingüística ascendente, el activismo lingüístico. Presencia del guaraní en las redes sociales, hay creciente incremento, pero el conflicto lingüístico no reconocido ni tratado y los dolores lingüísticos no curados de sus hablantes constituyen las principales amenazas y ponen en peligro el futuro de la lengua. En mi caso, doctora Mara, mi papá y mi mamá le pegaban en la boca por hablar guaraní, pero yo no sabía expresarse en castellano. Yo cuando estaba en la escuela ya no me pegaban, o ya no nos pegaban, pero si queríamos hablar con la profesora teníamos que hablar en castellano. ¿Y cómo íbamos a hablar si no sabíamos? Entonces esa tortura, yo le llamo dolor lingüístico, que hay que investigar, hay que publicar esto, sacar a luz, y lamentablemente hay muchos casos todavía, no solamente ahora en la escuela, en la casa. Mucho dolor lingüístico no tratado, no curado, urgente ruptura epistemológica, como dice Gastón Bachelard. Nos hace falta en Paraguay ruptura epistemológica urgente. Y yo veo mucha esperanza en el futuro del bilingüismo guaraní castellano paraguayo, y mi deseo también como Wilmana es apuntar hacia el bilingüismo generalizado. Para nosotros es muy importante la experiencia de Finlandia con el finés, de Cataluña y otras lenguas de España, y apuntar también hacia el aprendizaje de una tercera o cuarta lengua. AUYBT-PM, y un gusto enorme de compartir. AUYBT, doctora Liliana, doctora Mara, un gusto conocerla. Otra vez a mi amigo doctor Wagner, la doctora Angélica, y también a los amigos, amigas especialistas que no pudieron estar con nosotros por compromisos que se superponen. Y aguille también a la doctora Canese. Aguillete. Aguillete en Boejara, excelente aporte para todos nosotros, es una ponencia desafiadora, a nosotros que queremos y amamos el guaraní. Muchas gracias nuevamente, doctor Miguel. Bueno, con esto se concluye el bloque de presentaciones. En nombre de todos los asistentes, quiero agradecer a mis colegas panelistas y por sus excelentes y enriquecedoras contribuciones. Ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos cordialmente a nuestro público y a los propios panelistas que formulen sus preguntas o comentarios para los respectivos expositores. Por favor, pueden escribirlo o pueden manifestarse pidiendo la palabra directamente en el micrófono, porque ya estamos cerrando nuestro horario. Si alguien ya tiene, puede manifestarse, por favor. Y si no, pueden enviar la pregunta por el chat y yo me encargaré de leerlas en voz alta para que todos podamos escuchar. Un saludo también a la doctora Estela, ahí la veo en alta, un gusto. Aguaiteros de Sare. Bueno, yo ya que levanté la mano y bueno, quería nada más agradecer a todo el panel realmente por las excelentes ponencias y nada más hacer un poco eco a la presentación del profesor Verón por una observación que también yo vengo realizando, conversando, ¿verdad?, con las personas. Creo que es difícil hacer futurología y predicciones con respecto a el futuro de nuestras lenguas, guaraní sobre todo, ¿verdad? Porque todavía el uso es bastante extendido, pero sí existe un cambio hacia el castellano, ¿verdad? Y eso es quizás
o sea, debe ser preocupante para los hacedores de políticas públicas, sobre todo a nivel educativo, y también para los activistas para ver cómo se puede restaurar la transmisión intergeneracional, ¿verdad? Yo creo que una de las cuestiones más llamativas es, bueno, esa cuestión de que el guaraní siempre fue asociado con la ruralidad y el castellano con la civilización y la ciudad, quizás es muy fuerte esa asociación ideológica, si se quiere, y sobre todo en contextos formales, informales, etcétera, que lleva quizás de alguna manera inconscientemente a muchos de los colegas, incluso de lengua guaraní, como dijo el profesor, porque yo también he indagado y tenido la oportunidad de que me hayan, digamos que confesado que en sus hogares no hablan el guaraní, ¿verdad? Que ellos son docentes de esta lengua y por algún motivo no se habla guaraní en sus hogares. Entonces, un poco la pregunta viene, ¿cómo podríamos, de qué manera se podría promover la transmisión intergeneracional del guaraní, teniendo en cuenta que existe una presión muy fuerte de la globalización, de los medios de comunicación, si bien existe también hoy en día una mayor visibilidad del guaraní y también el reconocimiento de que sí es una lengua útil en nuestro país y en la región, ¿cómo esto se podría, cómo podría llegar esto a las familias paraguayas? Doctor Miguel, ¿quiere tomar la palabra, responder? Gracias, doctora. Yo creo que la lingüística aplicada justamente tiene la respuesta. Para mí hay que buscar la manera primero de curar ese dolor. ¿Y cómo se cura eso? Bueno, la lingüística aplicada, las políticas públicas. Recién comenté que hemos creado una red como 30 instituciones guaraní en Anguiruña, en Dutí, una plataforma para impulsar la normalización de la lengua guaraní desde abajo, desde la política, desde la sociedad civil. Y fuimos a reunirnos con el ministro de Políticas Lingüísticas y con 2 directores generales. Uno de los proyectos que le planteamos es este proyecto, Una persona, una lengua. Esto se aplica en varios países. ¿Qué significa esto? Si hay una pareja, nace un hijo, hija, entonces el papá le transmite una lengua y la mamá otra lengua. Una cuestión tan sencilla, y tengo un libro acá en mi biblioteca que se titula Crecer en una familia bilingüe. Entonces hablamos de esa posibilidad de impulsar, crear ese proyecto, o sea, impulsar ese proyecto a partir del próximo año. Yo creo que son acciones muy importantes y creo que las políticas lingüísticas estatales y o sea, de descendentes y ascendentes tienen que llevarse de la mano. Es por eso que fuimos a hablar con el ministro y hay mucha apertura. Entonces, yo creo que hacia ahí, pero fundamentalmente ver cómo curar ese dolor. Hay que reconocer ese dolor, esa violencia que hemos pasado. Me disculpan que cuente un caso de mi abuelo, de mi tío, cuando murió mi papá y el último tío que tuve. Él dejó la escuela porque le pegaban por no hablar castellano, entonces analfabeto, y el castellano habla, no podemos decir hablar, pero trata de hablar, o trataba. Y vino al rezo final de mi papá y a su nieto le hablaba en guaraní, en castellano. Entonces yo le decía en guaraní, ¿por qué no le hablas en guaraní? Y me dijo, él no va a sufrir mucho en la escuela. O sea, él fue torturado en la escuela, va a sufrir mucho. Y le dije, ¿cómo va a sufrir si él ya habla castellano? Habla bien, y el nene castellano. No había forma de convencerlo. A eso yo le llamo dolor lingüístico. Y tiene que ser tratado. Yo creo que es una obligación de las universidades del Estado paraguayo. Y nosotros, modestamente, de acuerdo a nuestras posibilidades, también acá con la doctora Angélica, que somos del grupo de doctor Wagner, y los amigos, amigas, estamos en eso para colaborar.
ese proyecto es muy sencillo, doctora Canelse, que es una lengua, una persona, una lengua. Peteíta pisada, peteíñe. Entonces, formamos niños, niñas bilingües desde la casa. Pero hay que decolonizar un poco la mente. Hay que Sí, curarse. eso es fácil decir que hacer, ¿verdad? O sea, hay que ver cómo un trabajo de comunidad y activismo muy importante que se tiene que hacer a nivel nacional, ¿verdad? Eso es así. Muchas gracias, profesor. Agüeyevete con las participación. Tenemos, creo, una persona, Estela Mari Peralta, levantó la mano. Vamos a escucharla, por favor. Y ya estamos, después de esto, lamentablemente nuestro tiempo está llegando a su final. Entonces, le damos la palabra a Estela Mari Peralta. Bien. En primer lugar, felicito a todos por las reflexiones traídas aquí. Y bueno, preguntas muchas con el profesor Miguel también, la reflexión de esa intervención social y educativa tan necesaria desde la perspectiva glotopolítica. Creo que es un camino para llegar a ese lugar. Y otras reflexiones que después podríamos ir madurando, ¿verdad? Mi pregunta va también para Mara. Mara, ¿cómo la universidad logró también establecer ese discurso? Porque hiciste el análisis del discurso, ¿verdad? Del corpus que tomaste para una comunidad de análisis. ¿Cómo logró, verdad? Porque tiene varios puntos positivos, que son cosas que he visto, ¿verdad? Como hablaste de acceso, de democratización y todos esos puntos que sacaste en las conclusiones. ¿Cómo llegó la universidad a establecer eso? ¿Es reciente o es un trabajo anterior o se ajustó, se acomodó también a esa necesidad y a esa realidad actual? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta también que trae un desafío. La universidad se cree en la realidad actual, porque es una universidad que empieza a funcionar en 2016 y fue pensada como un proyecto ya con esta. Yo lo que cité, lo que leí en voz alta, es el estatuto de la universidad. Es decir, la universidad fue creada como un proyecto político-pedagógico que explícito, lo voy a decir así, explícito. Es una universidad que tiene un horizonte de justicia social explícito. No hay, a modo de también de anécdota, por ejemplo, los edificios de nuestra universidad es una universidad eso, en una localidad de la periferia de Buenos Aires, del conurbano. Nuestros estudiantes son en su 80% primera generación de estudiantes universitarios. La gran mayoría son primera generación, una parte importante, no sé si la gran mayoría, pero una parte importante son primera generación de estudiantes de secundario también. Es decir, por parte de padre y madre es la primera persona de la familia que ha terminado el secundario. Luego también son zonas heterogéneas socialmente, hay zonas con mayor poder adquisitivo próximas también, y hay otros barrios que son barrios mucho más humildes y, en fin, nosotros tenemos cerca un parque siderúrgico, hay estudiantes, muchos estudiantes que son operarios siderúrgicos, que operan máquinas. Tengo estudiantes que estudian letras, yo doy una materia que se llama Políticas del Lenguaje. Tengo estudiantes que estudian letras y operan máquinas siderúrgicas durante la noche. Y yo lo contaba ayer en una clase del profesor Wagner, que tenía un alumno brillante que llegaba siempre un poco tarde, en bicicleta, corriendo. Y yo le decía, Leonel, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que vengo directo de la fábrica del trabajo. Y digo, ¿cómo haces para leer todo? Me dice, yo leo, estudio los tiempos muertos de la máquina, ¿no? Cuando en ese tiempo de espera de los ciclos, ¿no? Bueno, también hay diversos perfiles, porque hay otros perfiles del centro de Burlingame, donde hay hay un sector social de mucho mayor poder adquisitivo, de colegios privados, ingleses, alemanes también. En fin, es bastante heterogéneo. Quiero decir que la universidad se crea para ese lugar, y con un perfil de integración social, de perspectiva de género. La universidad tiene, por ejemplo, un programa que se llama Mujeres Ingenieras. Como tiene el parque siderúrgico próximo, también hay carrera de ingeniería metalúrgica, hay curso de extensión para materiales, formación en materiales, soldadura, hay técnicas
licenciatura, yo me lo salteé por tiempo, pero todas las carreras tienen una titulación intermedia que facilita la inserción laboral. La universidad va creando nuevas carreras todos los semestres, pero sobre la base de un relevamiento de posibilidades y también de demanda laboral. Tiene carreras de agroecología para promover también la producción agroecológica cooperativa. Hay carreras también de biotecnología que tiene un perfil de inserción empresarial de otra índole, digamos, y fue pensada directamente como una universidad con estas características de igualdad de género, de justicia social e integración social, y está pensada la universidad como derecho social. Es la única, no sé si voy a decir la única, pero por lo menos de las que yo conozco, que son casi todas las universidades argentinas, la única que no tiene arancel en los posgrados, tiene especializaciones, maestrías y doctorado no arancelado, y es una universidad que en su estatuto universitario tiene la prohibición de cobrar arancel para cualquier actividad de formación. Un evento como este no se puede cobrar. No se puede cobrar curso de extensión ni de idiomas, ni nada. Es decir, está pensada la universidad como un derecho social. Tiene un laboratorio de política educativa que todos los años produce un informe y muestra abiertamente, claramente la incidencia de la inscripción y de aún estudiantes que han dejado las carreras, que tratamos de evitarlo, pero aún en esos casos, estudiantes que han empezado carreras universitarias, está demostrado que luego mejoran sus condiciones de vida material, sus ingresos. Entonces está pensado como una universidad que articula con el mundo productivo, que articula, por ejemplo, forma docentes que tienen directa inserción laboral en el municipio. Entonces los docentes de lengua, de literatura, de biología, de educación física, de matemática y de geografía se forman en nuestra universidad. Tiene un ciclo de complementación también no arancelado para directoras, directores de escuela primaria, maestras y maestros de escuela primaria, y cualquier funcionario educativo que venga con un título terciario puede hacer el ciclo de complementación de la licenciatura. Y todas las carreras vinculadas al área de educación incluyen materias de pensamiento pedagógico latinoamericano, tienen también materias de formación en prácticas socioeducativas. No solo se entiende la educación en los ámbitos formales o institucionalizados en el sistema educativo formal, sino también las prácticas socioeducativas que transforman y que forman también lazo social. Y para cerrar, digamos, menciono también que hay un programa, no está tan pensada en la extensión como algo aparte de la vida en la universidad. Hay un programa que se llama Universidad en los Barrios y que es donde hay estudiantes avanzados de las carreras que reciben una beca, cobran, no hay ninguna actividad voluntaria, no hay voluntariado, son actividades que reciben una remuneración y que van a clubes sociales, bibliotecas, escuelas durante los fines de semana, barrios, para realizar actividades de formación que son socioeducativas. Los títulos de las tecnicaturas, el título intermedio en los profesorados, son tecnicaturas en prácticas socioeducativas con una aplicación específica a educación física, a enseñanza de lectura y escritura y demás. Eso como parte del panorama. La universidad fue pensada con este horizonte de universidad pública, no arancelada, de perfil latinoamericano y de justicia social. Voy a aprovechar para hacer algo chiquito. Quiero agradecer y al profesor Miguel Verón le quiero agradecer mucho. La verdad que estoy anotando, aprendiendo, y pensé algo con esto. Me conmovió mucho lo de los dolores lingüísticos, pero además me hizo pensar en un libro que leí recientemente de una psicoanalista francesa que se llama Historia y Trauma. Y habla de los dolores intergeneracionales, de quienes han pasado por situaciones de guerra o de violencia social, quiero decir, no solo individual, porque es individual y es social. Entonces, esas situaciones de guerra, por ejemplo, ella analiza pacientes que tenían abuelos de la Primera Guerra Mundial y desarrollaban brotes psicóticos, bueno, en fin, y entonces pensaba en el consultorio
la transmisión intergeneracional del trauma. Y lo quería mencionar porque lo leí recientemente y me resonó escuchando esta última parte. Y quería agradecer. Muchas gracias, doctora Mara. Sí, la doctora Estela fue atendida su pregunta y su duda. Tenemos también la participación de la Gracias. doctora Valentina nuevamente. Sí, nada más quería agradecerles a todos, invitarles a presentar sus artículos para nuestra revista. Quizás, si les parece pertinente, podrían editar un número temático de nuestra revista entre todos los que estuvieron aquí y aquellos que no pudieron estar también. Sería muy interesante poder hacerlo para que salga el próximo año. Entonces, nada más extender esa invitación, agradecer a todos y avisarles que, bueno, que dentro de una hora volvemos con más copla. Y una foto antes. Sí, una foto antes. A ver. Muchas gracias. Bueno, como dijo, lamentablemente nuestro tiempo ha llegado a su fin. Ha sido un panel sumamente productivo que estoy segura deja ideas y preguntas para seguir pensando y actuando. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por su conocimiento y a todos ustedes por su invaluable atención y participación. Les deseamos mucho éxito en el resto del Congreso. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.